¿Listo? Ya. Mire. No sé que no me deja, mire. ¿Por qué? Pero si ahorita está sirviendo. No me entendí. Pero sí, porque era algo de que creía que todo que todo lo que se enojan. Pero si son las 6, entonces necesitas empezar. Ya no funcionó bien. No, pues lees. Ni siquiera hizo guión. ¿Ya? Ya. Pero póngalo allá. Señalador no es otro. No, hasta que llegue el beso. Buenos días. Dios. Bueno, el día de hoy vamos a exponerles sobre la enfermedad cerebrovascular. Mi grupo está conformado por mi compañero Sebastián Almeida, quien les habla Brian Encima. Bueno, antes de hablarles como tal de la enfermedad cerebrovascular, les traje una imagen acá sobre la prueba de FAS, la cual nos va a ayudar a saber reconocer los signos de un ACV. Entonces tenemos en cuenta por la letra F, que significa face, si la persona pues tiene un lado de la cara no se le mueve, también como el otro, y al sonreír la boca se tuerce. Para reconocer ese signo le podemos pedir a la persona que sonría. Con la A, que significa arms, entonces la persona puede presentar parálisis o debilidad en un brazo o pierna al intentar levantarlo. Y para reconocer ese signo le podemos pedir a la persona que levante ambos brazos. En cuanto a la S, que es speech, la persona no va a poder hablar o va a tener dificultad para hacerlo. Y para reconocer ese signo le podemos pedir a la persona que repita una oración. En cuanto a la T, que es time, acá si se presenta alguno de los signos anteriormente mencionados, lo que tenemos que hacer es actuar rápidamente y llevar a la persona pues a urgencias. Siguiente, por favor.
Bueno, ya en cuanto a la enfermedad cerebrovascular, esta la podemos definir como un síndrome que incluye un grupo heterogéneo de condiciones patológicas que tienen un punto en común, ¿cuál? Una alteración de la vascularización del sistema nervioso central, lo cual va a llevar a un desequilibrio entre el aporte y el requerimiento de oxígeno, generando así una disfunción focal del tejido cerebral. Siguiente, por favor. Sí, señor. Ya por otro lado tenemos el concepto de accidente o ataque cerebrovascular, ACV, el cual se refiere es a la naturaleza de la lesión, la cual se clasifica en dos grandes grupos, la de origen isquémico y la de origen hemorrágico. Entonces, en cuanto al ACV de origen isquémico agudo, pues se va a generar por una oclusión de un vaso arterial, generando así la isquemia, un daño permanente. No obstante, pues si la oclusión es transitoria o se autorresuelve, entonces las manifestaciones van a ser momentáneas. Es decir, aquí estaríamos hablando de un ataque isquémico transitorio, el cual lo podemos definir como un episodio de déficit neurológico focal, el cual dura menos de 60 minutos la isquemia, y se puede resolver posteriormente sin generar cambios en las neuroimágenes. Ya por otro lado tenemos el ACV de origen hemorrágico, el cual se da a una ruptura de un vaso arterial, generando así acumulación hemática, ya sea en el parénquima cerebral o ya sea en el espacio subaracnoideo. Siguiente, por favor. Entonces, hablando de la clasificación de un ACV hemorrágico, se subdivide en hemorragia subaracnoidea o hemorragia intracerebral, o también conocida como hemorragia intraparenquimatosa. Entonces, la hemorragia subaracnoidea es una extravasación de sangre en el espacio subaracnoideo. Aunque excluyendo la causa que se puede dar por trauma craneoencefálico, la causa más frecuente como tal es por la ruptura de un aneurisma sacular. Según Harrison, alrededor del 85% de los aneurismas se van a formar en la circulación anterior, específicamente también en el polígono de Willis. Y en cuanto a la hemorragia intracerebral o intraparenquimatosa, la causa más frecuente viene siendo la hipertensión arterial, y pues esta se debe a la ruptura de un vaso arterial dentro del parénquima cerebral. Su localización, la más frecuente es en los ganglios basales, específicamente en el putamen, aunque también se puede localizar en el tálamo, en la protuberancia y en el cerebelo. Y pues en la imagen tenemos un ejemplo de la hemorragia intracerebral y la de abajo es un ejemplo de la hemorragia subaracnoidea. Siguiente, por favor. Bueno, ya en cuanto a la epidemiología, tenemos que tener en cuenta que el ACV es la segunda causa de mortalidad en el mundo, con alrededor de unos 13 millones de casos nuevos al año. Estos datos que voy a mencionar fueron tomados de la GBD, que es la Global Burden of Disease, que se encarga de estudiar la carga de morbilidad a nivel mundial. Entonces, según ellos, para el año 2019 ocurrieron en el mundo alrededor de 12,2 millones de casos incidentes de ACV, uno cada 3 segundos, de los cuales el ACV isquémico representó el 62,4%, y el ACV por hemorragia intraparenquimatosa representó el 27,9%, y el ACV por hemorragia subaracnoidea representó el 9,7%. En cuanto a los casos prevalentes, para ese mismo año habían hubo de 101 millones de casos en el mundo. Este número se ha doblado en los últimos 30 años, ya que para 1990 tan solo eran 54 millones de casos prevalentes, pues ahora se ha doblado.
En cuanto a los casos por discapacidad debido a la ACV, para el 2019 fueron 143 millones de casos. Y en cuanto a las muertes, para ese mismo año fueron de 6,5 millones, lo que representa el 11,6% de la mortalidad a nivel mundial. Bueno, otros datos es de que una de cada 4 personas va a sufrir una ACV en su vida. Este número incrementa en un 50% después de los 17 años. No, aumentó un 50% en los últimos 17 años del mundo. Eso, perdón. Y pues también dice que el ictus ya no es considerada una enfermedad de la vejez. Bueno, ya en cuanto a nuestro país, según el Observatorio Nacional de Salud, para el año 2015 dicen que el ACV es la tercera causa de mortalidad. Realmente en el mundo es la tercera causa, no es la segunda. La primera es cardiovascular, segundo cáncer, tercero ACV. En algunos países está invertido los 2 primeros lugares. Primero cáncer, segundo cardiovascular. En algunos países. Pero en el mundo la primera es cardiovascular, la infarto. Segunda cáncer, tercero ACV. Son los bien iguales. Y pues el 89% de las muertes y discapacidades ocurrió en países en vías de desarrollo, en países pobres. Y aquí en la última imagen tenemos los casos prevalentes por continentes. El continente que tiene mayor casos prevalentes es Asia con 58 millones y nuestro continente fueron 15.500.000. ¿Y por qué Asia tiene más? Porque tiene más gente. Lo que importa son las tasas. Bueno, acá es una tabla de la incidencia por cada 100.000 habitantes. Podemos observar, como dije, que los países en vía de desarrollo pobres tienen mayor incidencia. Podemos observar ahí el continente africano, el sudeste asiático y el oriente asiático. No olviden que Rusia tiene mucho más. Y el sudeste asiático tiene más todavía. Está más raro todavía. Siguiente, por favor. Bueno, ya en cuanto a los factores de riesgo que nos pueden desarrollar una ACV, son los modificables y los no modificables. En cuanto a los factores modificables, el más importante es la hipertensión arterial mal controlada. Se dice que una persona tiene mayor riesgo de desarrollar un ACV si los valores de la presión sistólica están mayores a 160 milímetros de mercurio y de la diastólica mayores a 90 milímetros de mercurio. También tenemos otros factores como el tabaquismo, la diabetes, el sedentarismo, la fibrilación auricular, las cardiopatías, la obesidad, la dislipidemia y el estrés psicosocial. En cuanto a los no modificables, el más importante vendría siendo la edad. Se dice que el riesgo de padecer una ACV se va a doblar cada 10 años después de los 55 años. En cuanto a la raza, las personas afroamericanas tienen mayor riesgo de padecer una ACV porque ellos tienen mayor riesgo de padecer hipertensión arterial, obesidad y diabetes. En general los negros tienen más riesgo, no los afroamericanos, todos los negros, todo el mundo tiene más riesgo. En cuanto al sexo, las mujeres tienen mayor riesgo de padecer una ACV porque ellas presentan situaciones como el embarazo, la preeclampsia, el uso de anticonceptivos orales y la terapia hormonal posmenopáusica. Otro factor no modificable es la historia familiar de ACV. Si algún familiar tuvo ACV y tenía menos de 65 años. Y también está el ACV previo, un ataque isquémico transitorio. Acá busqué otras estadísticas de la GBD donde nos muestran los principales 10 factores de riesgo en el mundo en cuanto a la prevalencia. Entonces, la hipertensión arterial era el mayor con un 56%, esto equivalía a unos 79 millones de personas en el mundo. También está el índice de masa corporal alto con un 24%, la glucosa alta en ayunas con un 20%, la contaminación ambiental, el tabaquismo, una dieta pobre, el colesterol LDL elevado, una disfunción renal, el uso de alcohol y la baja actividad física. Siguiente, por favor. Bueno, ya en cuanto a la etiología, entonces
el ACV se va a dar más que todo por una obstrucción arterial. Esta obstrucción se puede dar en cualquier parte del árbol arterial del encéfalo y pues las causas principales de obstrucción van a ser una trombosis in situ y el embolismo arterial. Entonces la trombosis in situ es el factor más común de obstrucción arterial y ocurre cuando se forma un trombo en el lecho de una lesión aterosclerótica. Ya en cuanto al embolismo arterial, ocurre cuando un trombo del corazón o de los grandes vasos viaja por el torrente sanguíneo hasta las arterias distales. Entonces, para clasificar el ACV, tenemos una escala muy conocida, la más usada es la de TOAS, que se divide en 5 categorías etiológicas que pues sirven para clasificar el ACV. Y pues ha sido beneficioso para escoger el tratamiento de cada paciente. Entonces la primera categoría es la de aterosclerosis de los grandes vasos, que está, como lo dice, la isquemia ocurre en los grandes vasos o también puede ser secundaria a una enfermedad carotídea. El segundo grupo es el cardioembólico, que el origen de esta isquemia es por embolismo desde el corazón y las causas más comunes vienen siendo la fibrilación auricular y las valvulopatías. El tercer grupo es el que se da por una oclusión de un vaso pequeño que conocemos como infarto lacunar. Entonces la oclusión de esos pequeños vasos, que esos pequeños vasos son de menor de 1,5 centímetros de diámetro, de las arterias perforantes cerebrales. Entonces cuando estas están ocluidas pueden generar un síndrome lacunar, que más adelante los explicaré. Y el cuarto grupo es el de etiologías determinadas. 1,5 centímetros del infarto, no de la arteria. Del infarto. El tamaño del infarto. El cuarto grupo es el de etiología determinada, que es poco frecuente. Estos pueden ser vasculopatías o trastornos de la coagulación o trastornos hemáticos. Y el último grupo es el de etiologías indeterminadas, que puede ser por un estudio incompleto, por más de 2 etiologías potenciales o por un estudio completo, pero la etiología sigue siendo desconocida. Siguiente, por favor. Bueno, ya en cuanto a la fisiopatología, voy a explicar la de la isquemia cerebral, que pues es la causa más común. Entonces, la isquemia cerebral va a ocurrir cuando hay una interrupción o disminución del aporte de oxígeno al encéfalo. Entonces, sabemos que el tejido cerebral es bastante vulnerable a la disminución del aporte de oxígeno. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene una alta tasa metabólica, carga metabólica y una pobre reserva energética. Entonces el metabolismo neuronal es dependiente casi en su totalidad de la glucosa, ya que pues no puede almacenar glucógeno. Entonces, si estas características que mencioné ocurren, el flujo sanguíneo va a cesar y el daño va a ser rápido e irreversible, después de 5 minutos. Entonces, si el flujo sanguíneo cesa, va a ocurrir una cascada de eventos donde va a cesar el aporte de oxígeno y de glucosa a las neuronas del área afectada. De este modo se va a delimitar una zona que conocemos como penumbra isquémica, la cual se define como tejido isquémico pero con difusión reversible, que esta zona pues rodea o delimita la zona central del infarto. Y la isquemia va a incluir áreas que se recuperan espontáneamente, que las conocemos como oligoemia benigna. Entonces podemos observar en la imagen que el azul oscuro vendría siendo la zona central del infarto. Lo que lo rodea es la penumbra isquémica. Esta es reversible si el flujo sanguíneo se recupera, pero irreversible pues no. Entonces puede morir ese tejido. Y la oligoemia benigna es el tejido que se recupera espontáneamente. Bueno, antes de hablar de las manifestaciones clínicas, pues quería recordarles los territorios vasculares, ya que
los signos van a variar según la localización y la extensión de las arterias. Entonces sabemos que la vascularización cerebral va a dividirse en dos grandes sistemas arteriales: el sistema arterial anterior y el sistema arterial posterior. En cuanto al sistema arterial anterior, comienza con las carótidas, que las podemos observar. Bueno, estas van a crear unas colaterales y se van a terminar ramificando las dos principales arterias cerebrales anteriores, que viene siendo la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. En cuanto al sistema arterial posterior, este comienza por el sistema vertebrovasilar, el cual comienza por las arterias vertebrales, las cuales se van a unir, crean la arteria basilar, forman la arteria basilar y van a terminar, posteriormente, terminan con la rama de la arteria cerebral posterior. En la siguiente, en la otra imagen tenemos en los colores representados los territorios por los que se encuentra cada arteria. Bueno, ya hablando del cuadro clínico, este es de los grandes vasos, entonces lo vimos en la circulación anterior. Si se ve afectada la arteria cerebral media, entonces el paciente puede presentar hemiparesia, hipoestesia contralateral, disartría, incontinencia urinaria, apatía, abulia, desinhibición y mutismo. Si se ve afectada la arteria carótida interna, el paciente puede presentar una hemiplegia severa y hemianestesia contralateral, hemiapnosia y ocasionalmente amaurosis unilateral. Y si se ve afectada la arteria cerebral media, en su porción más proximal, que es la M1, el paciente puede presentar hemiplegia, hipoestesia contralateral, hemianopsia homónima, desviación forzada de la mirada, alteración del estado de conciencia y afasia. Pero si se ve afectada las porciones M2 y M3, el paciente va a presentar hemiparesia, hipoestesia contralateral, disartría, afasia. Y si se ve afectada la porción M4, pues puede presentar lo que mencioné anteriormente, pero de una forma menos severa. También puede presentar disgrafía y acalculio. Ya en cuanto a la circulación posterior, si se ve afectada la arteria cerebral posterior, entonces el paciente puede presentar una afectación del campo visual contralateral y agnosia visual o ceguera cortical. Y si se ve afectado el territorio vertebrovasilar, lo que puede ocurrir en el paciente es un compromiso del estado de conciencia, alteraciones pupilares u oculomotoras y compromiso motor de las cuatro extremidades. Siguiente. Este es como un resumen también de las mismas signos y síntomas que ocurren cuando se ven afectadas los grandes vasos. Siguiente. Y acá les traje lo de los síndromes que había mencionado. Cuando se ven afectados, o cuando hay una oclusión en esas arterias lacunares. Entonces esta oclusión ocurre porque cuando la pared de estas pequeñas arterias se ve afectada, entonces se va a acumular grasa y se va a acumular tejido conjuntivo en ellas y por eso se ocluyen, y este trastorno lo vamos a conocer como lipohialonisis. Entonces esta oclusión puede generar estos síndromes que están en esta tabla. El síndrome más común es el síndrome motor puro, que como signos puede generar en el paciente una hemiparesia contralateral. En cuanto al síndrome sensitorio puro, puede generar en el paciente hipoestesia o parestesia contralateral. El síndrome sensitivo motriz puede generar en el paciente una combinación de los anteriores según la tabla, una debilidad y entumecimiento contralateral. En cuanto al síndrome de disartría mano torpe, puede generar en el paciente, como lo dice, disartría, una paresia facial o paresia de la mano contralateral.
El síndrome de hemiparesia atáxica puede generar hemiparesia contralateral y ataxia desproporcionada en las extremidades con un grado de debilidad. Ya en cuanto al hemivalismo y la hemicoria, puede generar disinesia y en las extremidades puede generar agitación contralateral. Hemicorea. Bueno, y ya en cuanto al cuadro clínico de los ACV causados por hemorragia, entonces los síntomas más específicos va a ser una cefalea, náuseas y vómitos. Entonces, en cuanto a la hemorragia intracerebral, el signo centinela va a ser la hemiplegia. También puede causar de forma menos severa desviación de un lado de la cara durante 3 a 5 minutos y disartria. Ya en cuanto a la hemorragia subaranoidea, lo que puede causar en el paciente es una pérdida del estado de conciencia, y antes de esa pérdida del estado de conciencia puede causar cefalea. También estos pacientes suelen presentar una cefalea intensa, que ellos la van a describir como el peor dolor de cabeza de su vida. Bueno, ya en cuanto a la prevención, pues se divide en prevención primaria y secundaria. La primaria se refiere a todas esas condiciones de vida que podemos modificar. Entonces acá tenemos la disminución del consumo de tabaco, la disminución del consumo de alcohol, reducción del peso, un ejercicio físico moderado, reducción del consumo de sal, mayor consumo de frutos y verduras, y el control de la tensión arterial, de los niveles de colesterol, de la diabetes mellitus y de la fibrilación auricular. Ya en cuanto a la secundaria, pues se refiere más que todo a sus tratamientos de esas otras patologías. Entonces el tratamiento de la hipertensión arterial, tratar la diabetes mellitus, tratar la hiperlipidemia, la profilaxis de la recurrencia con tratamiento antiagregante plaquetario en pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, y la anticoagulación en pacientes que tienen fibrilación auricular. Bueno, ya en cuanto a las complicaciones, las del ACV isquémico vienen siendo embolia pulmonar, edema cerebral, hidrocefalia, hipertensión intracraneal, convulsiones, isquemia miocárdica, hipoventilación, úlceras por presión y riesgo de neumonía. Las complicaciones del ACV hemorrágico pueden ser fiebre sin foco, infecciones del tracto urinario, riesgo de neumonía, expansión del hematoma, edema cerebral, progresión del ACV. Siguiente, las complicaciones del ACV isquémico transitorio son pérdida de la memoria, disartria, afasia, problemas de movilidad y caídas, debilidad en las extremidades. Y en cuanto a las del infarto lacunar, pueden ser demencia vascular, deterioro cognitivo, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, infecciones del tracto urinario, depresión y úlceras por decúbito. Bueno, buenos días. Continuando con la exposición, el siguiente punto que quisimos abarcar son los métodos diagnósticos. Entonces, hay que recordar primero que todo que toda persona que llegue a una clínica y que tenga un déficit neurológico focal tiene un accidente cerebrovascular hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, en los métodos diagnósticos tenemos, el primero que todo es el código ABC. Vamos a hablar sobre la escala de Nice, el TAC de código ACV, la escala de Nice, el TAC de cráneo y la resonancia magnética nuclear. Siguiente. Entonces, para abordar primero que todo el código ABC, tenemos que saber que el código ABC es una alerta que moviliza a un equipo de... El código ACV. El código ACV es una alerta que moviliza a un equipo de respuesta rápida para realizar un diagnóstico y un manejo a pacientes con sospecha de ACV. En este código tenemos unos puntos a tener en cuenta, que son la historia clínica, importante porque en esta vamos a establecer la hora cero, es decir, la hora en la que el paciente le comienza la sintomatología. Y es necesario porque con este código, con esta historia clínica y esta hora cero se establecen las ventanas terapéuticas. Lo siguiente a tener en cuenta es una valoración clínica focalizada, es decir, el ABC
la apertura de la vía aérea, respiración y las... lo segundo a tener en cuenta es el conocimiento de los elementos vasculares afectados y los imitadores. Y el tercer punto es la escala de Nice. Listo, siguiendo con eso, lo que sigue es una rápida interpretación imagenológica y los paraclínicos básicos, siendo los paraclínicos básicos más importantes la glucometría y el TAC de cráneo. El último es importante porque con este podemos descartar un evento hemorrágico. Y el otro es la terapia de reperfusión, la terapia trombolítica o la terapia endovascular, donde puede extenderse hasta las 24 horas. Y pues tenemos que recordar que tiempo es cerebro en estos casos. Ahora, continuando con los paraclínicos, pues como habíamos hablado anteriormente, los importantes y los obligatorios que tenemos que tomar en primera instancia son la glucometría y el TAC de cráneo simple. Hay otros paraclínicos que son opcionales, pero que podemos tomarlos sin que retarden el tiempo de la terapia trombolítica, que son el electrocardiograma, la radiografía de tórax, las troponinas, el conteo plaquetario y los tiempos de coagulación. En este algoritmo es lo que abordamos inicialmente del código ACV. Entonces, tenemos un paciente que consulta por un déficit neurológico focal. La primera sospecha es un ACV. ¿Qué tenemos que hacer? Activar el código ACV. Hablando que se da una valoración clínica focalizada, tenemos que determinar la hora cero, determinar si el paciente tiene la presencia de contraindicaciones para una terapia trombolítica y calcular el NIS. Para la rápida interpretación de los paraclínicos, como había mencionado anteriormente, el más importante es la glucometría y el TAC cerebral. Si el paciente tiene una evolución menor de 4.5 horas y no tiene contraindicaciones, podemos decir, y tiene un puntaje en la escala de NIS mayor a 25 puntos, podemos decir que menor de 25 puntos, podemos decir que el paciente es candidato a trombólisis. Bueno, aquí está la escala de NIS. La escala de NIS es una escala que nos mide la gravedad del ictus de forma numérica. Esta escala se aplica al inicio y al final del ictus y tiene 11 puntos a evaluar de 0 a 42 puntos. Entonces, el primer punto a evaluar es el nivel de conciencia, donde el paciente, vamos a ver si el paciente está alerta, si responde a estímulos verbales mínimos, si responde a estímulos repetidos o dolorosos y si tiene respuestas reflejas. Este punto se divide en dos, que son las preguntas, que podemos hacer preguntas básicas como dónde vive, la familia, y mirar si la responde bien las dos, si solamente es una y si ninguna es correcta. En cuanto a las órdenes motoras, lo mismo, de mirar si responde a ambas órdenes, si solo responde a una y si ninguna es correcta. En la mirada conjugada podemos mirar si el paciente tiene una parálisis facial de la mirada o si presenta una parálisis forzada. En el campo visual también mirar todo el campo, si el paciente tiene una hemianopsia parcial o una hemianopsia completa o tiene pues una ceguera. El cuarto punto a tratar es la parálisis facial. Si el paciente tiene una movilidad normal, si tiene una paresia menor, una paresia parcial o una paresia completa. En cuanto al quinto punto del miembro superior derecho, si presenta caídas de los hombros, de uno o ambos miembros superiores. El sexto punto son los miembros inferiores. También vamos a mirar si tiene caída de los dos miembros, si tiene esfuerzo contra gravedad o no presenta movimiento. En cuanto a ataxia de los miembros, es saber si tiene ausente, si está presente en una extremidad o en las dos. En cuanto a la parte sensitiva, si tiene una sensibilidad normal o si tiene una pérdida ligera moderada, pérdida grave o total. El lenguaje, las afasias, si son afasias ligeras, graves o globales o si el paciente está normal. En cuanto a disartria también nos maneja 3 puntos y extensión e inatención también 3 puntos.
Y listo, ese es el puntaje que nos da la escala. Entonces, si tenemos un puntaje de 1, la cuantificación del déficit va a ser mínimo. De 2 a 5 va a ser leve, 6 a 15 moderado, de 16 a 20 grave y mayor a 20 muy grave. Bueno, el otro método diagnóstico es el TAC de cráneo. Este es una alternativa que posee un menor costo frente a otras técnicas, porque bueno, el TAC de cráneo nos estudia el cráneo, el parénquima, los ventrículos y las estructuras adyacentes, y lo más importante, nos permite dar un claro resultado de si una lesión es hemorrágica o isquémica. Entonces, en la imagen de la derecha, la imagen A, tenemos una lesión hipodensa que es compatible con una lesión isquémica en el hemisferio izquierdo, y en el lado B tenemos una lesión hemorrágica que corresponde a una hemorragia intraparenquimatosa que se extiende hacia el espacio subaracnoidal. Es importante en esta parte tener en cuenta la escala de Hounsfield, la cual se utiliza para mostrar el rango de las densidades del tejido que vamos a visualizar. Esta corresponde a parámetros de más 1000 a menos 1000, y las estructuras que vamos a observar sobre el parénquima cerebral va a ser isodenso. El hueso va a ser hiperdenso, el aire y el agua van a ser hipodensos, van a estar en la escala de 0. La sangre va a ser hiperdensa y la isquemia hipodensa. Ahora sí, con la resonancia magnética nuclear tenemos que saber que la resonancia que existen 3 tipos. La resonancia magnética en secuencia de difusión, que es la que tarda menos tiempo y se instaura de inmediato. En la imagen podemos ver la secuencia de difusión. La flare, que es que la lesión no aparece, es decir, que va a aparecer a las 4 horas. Y la TC, que va a ser que la lesión aparecerá al menos 6 horas, es la que más tarda. Eso está. Una resonancia está. Bueno, en cuanto a los diagnósticos diferenciales o los stroke mimics, tenemos que son condiciones no vasculares que se presentan con un déficit neurológico agudo y que siguen la clínica similar a la del ictus. Entonces, en cuanto a diagnósticos diferenciales, tenemos las crisis epilépticas, las migrañas con aura, las encefalopatías, las lesiones neoplásicas, la encefalopatía hipertensiva, el síndrome de vasoconstricción cerebral, las alteraciones metabólicas como la hipo y la hiperglicemia, la encefalopatía de Wernicke y también abscesos cerebrales. Los antecedentes de importancia antes de la terapia son que el paciente no haya tenido un trauma craneoencefálico severo en los últimos 3 meses, que el paciente no haya cursado con un ACV isquémico en los últimos 3 meses, que el tamaño de la isquemia sea demasiado grande, que el paciente no haya tenido trombocitopenia, que no tenga sangrado activo, que no haya alteración en los tiempos de coagulación, y que la presión arterial sea mayor de 180 sobre 110 milímetros de mercurio. Ahora sí, hablando del manejo, tenemos que hacer el manejo agudo del ACV, y antes de iniciar nuestra terapia tenemos que tener en cuenta 5 puntos claves, que son la hora cero, como les dije anteriormente, importante por la ventana terapéutica. El manejo de la vía aérea y la saturación de oxígeno se asegura cuando el paciente tiene un Glasgow menor de 8 y una saturación de oxígeno de menos del 98%. En cuanto al control de la presión arterial, tenemos que antes de iniciar la trombólisis asegurarnos que si el paciente tiene una presión de menos de 185-110 milímetros de mercurio, se atiende con un régimen farmacológico. El régimen farmacológico a tratar son lavetador en dosis de 10 a 20 miligramos intravenoso en 1 a 2 minutos y repetir una vez. En alapril, un bolo de 1 miligramo, repetir de 1 a 5 minutos, miligramos cada 6 horas, según las cifras tensionales. Y la toma de la presión arterial debe hacerse 15 minutos durante 2 horas, luego 30 minutos por 6 horas y finalmente cada 16 horas. La temperatura también tenemos que tener en cuenta, porque temperaturas mayores de 38 grados es importante iniciar un régimen farmacológico. Y la glicemia menor de 60 miligramos se corrige
la hiperglicemia en las 24 horas son las que presentan el peor pronóstico. Ahora sí, con la terapia de reperfusión, esta comprende que vamos a lograr una recanalización de la arteria ocluida, la cual se logra mediante trombectomía mecánica y trombólisis química. Tenemos que optimizar el flujo colateral evitando fluctuaciones de la presión arterial media y vamos a evitar el desarrollo de lesiones secundarias, lo cual se logra manteniendo las condiciones fisiológicas. En cuanto a la trombectomía mecánica endovascular y la trombólisis química con alteplasa. La trombólisis química del ACV isquémico, entonces, el paso 1 son las medidas generales, la hora 0, la apertura de la vía aérea. En el paso 2 vamos a tener un TAC craneal sin contraste, el cual nos va con una interpretación preliminar menor de 45 minutos de la llegada del paciente. Y el tratamiento específico del ictus isquémico es el activador tisular de plasminógeno, RTPA o alteplasa. Entonces, la trombólisis se va a iniciar menos de 3 horas del inicio, los pacientes van a comprender una edad de 18 a 80 años y las dosis del activador tisular de plasminógeno van a ser 0,9 miligramos por kilogramo de peso hasta una dosis menor o igual a los 90 miligramos, repartidos de la siguiente manera: el 10% de la dosis total administrada como bolo en un mínimo de 1 minuto y el 90% en infusión continua durante 60 minutos. Las complicaciones del uso de alteplasa, entonces tenemos que evitar una transformación hemorrágica. Para que se dé una transformación hemorrágica juegan un papel fundamental los factores de riesgo, como la edad, las comorbilidades del paciente. Si hay un daño o un nuevo déficit neurológico, tenemos que saber que eso es igual a una transformación hemorrágica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Parar la infusión y solicitar un nuevo TAC. De ser así, entonces tenemos que revertir el efecto fibrinolítico con crioprecipitados o con agentes antifibrinolíticos como el ácido tranexámico. Y en tratamiento quirúrgico tenemos la resección quirúrgica del tejido infartado y la hemicranectomía descompresiva externa. Listo, ahora sí, la trombectomía mecánica del ACV. Esta es una alternativa en caso de que el paciente no sea candidato a la química, porque por los factores de riesgo, por la ventana terapéutica o por la oclusión proximal de la arteria. En esta existen unos criterios de inclusión y es que los pacientes sean mayores de 18 años, que su NIS sea mayor a 6 puntos, que el paciente tenga un ranking previo menor a 2 y que el tiempo de los síntomas sea menor a 6 horas. La escala Rankin, esta es utilizada para medir el grado de incapacidad o dependencia de las actividades diarias de quienes han padecido un accidente vascular u otras causas de discapacidad neurológica. Entonces, esta nos mide la puntuación es de 1 a 6 y nos mide, como ya dije, el grado de incapacidad del paciente. Ahora, con el manejo del ACV hemorrágico, el primer paso, las medidas generales. Segundo paso, el seguimiento de la presión arterial, importante. El tercer paso es el tratamiento del aumento de la PIC o la presión intracraneal. Para esto vamos a utilizar la osmoterapia, la cual reduce la presión intracraneal aumentando la osmolaridad del plasma. Y las opciones terapéuticas son manitol en dosis de 0,7 a 1 gramo por kilogramo de peso, seguido de 0,3 a 0,5 gramos por kilogramo de peso cada 3 a 8 horas, dándose el inicio del efecto a los 10 y 20 minutos. Y furosemida, que con el uso simultáneo de manitol, 10 miligramos cada 2 a 8 horas. En el manejo de la hemorragia subaracnoidea, tenemos primero que todo el soporte vital. El paciente debe tener un reposo absoluto. Tenemos que mantener la isosmolaridad, la normonatremia, la eubulemia, la normoglucemia y la pirexia.
Si se presentan crisis epilépticas, se recomienda una profilaxis antiepiléptica. La prevención del vasoespasmo se va a dar con nimodipino durante 21 días, 60 miligramos cada 4 horas vía oral. Y la prevención del resangrado con ácido tranexámico durante 3 días. La prevención de la úlcera estrés con el omeprazol, 40 miligramos endovenoso cada 24 horas. Y el tratamiento de la hidrocefalia, en caso de presentarse esta complicación, se recomienda ventriculostomía y drenaje ventricular externo. Bueno, en cuanto a los criterios de ingreso a la unidad de cuidados intermedios o a la unidad de cuidados intensivos, tenemos que en la unidad de cuidados intermedios vamos a tener los pacientes con ACV agudo durante las primeras 72 horas que no necesiten soporte hemodinámico ni ventilatorio, pacientes con hemorragia subaracnoidea sin complicaciones en las primeras 24 horas y pacientes con secuelas de patologías neurológicas. Para los criterios de ingreso a UCI, tenemos que los pacientes menores con un Glasgow menor de 9, con un ACV isquémico trombolizado o con trombectomía en las 24 horas, pacientes con hemorragia subaracnoidea aguda menor de 48 horas después de resolver el vasoespasmo, y los pacientes que tengan hemorragia intracraneal con posibilidad de herniación. Pacientes también con complicaciones intraoperatorias o edema cerebral y también vasoespasmo. Y en cuanto a la rehabilitación, tenemos que asegurarnos que la intensidad de actividad del paciente se acorde con el beneficio y la tolerancia, que el paciente no realice movilización temprana las 24 horas posteriores, que la evolución antes del alta de los cuidados agudos, y tenemos que estar pendientes de la evolución en busca de déficit funcionales residuales. En la función motora tenemos que valorar la función del miembro superior, la función del tronco, la capacidad de la marcha y la espasticidad, mano y muñeca. Y listo, gracias. Buenos días. Bueno, vamos a precisar unos tiempos y unos valores. Hoy en día pues, estamos muy interesados en todo el mundo en manejar el infarto cerebral agudo, básicamente para el tratamiento de la trombosis. La idea es que hemos expandido el tiempo hasta 4 horas y media, ya no son 3 horas, 4 horas y media. Por supuesto que si usted interviene en menos de 3 horas le va a ir mejor, que si lo hace a las 4 horas, pero estamos autorizados a administrar el alteplase hasta 4 horas y media del inicio de los síntomas. Ayer comentábamos algo que de pronto el paciente no sabe exactamente qué horas comenzó el ictus, que estaba dormido el paciente, entonces en ese caso pues tenemos indicación de resonancia magnética para evaluar el mismatch, o sea, si se ve lesión en la difusión y no se ve lesión en el flake, estamos asumiendo que eso tiene menos de 4 horas, entonces estamos indicados para ponerle a ese paciente la trombosis. Por supuesto que el problema es tener el resonador. No me iba a preguntar eso, en el caso de que no tengamos resonador. No, nada, rece, alguna adoración, alguna cosa. Estamos hablando de situaciones ideales. No hay alteplase en el hospital. No, nada. Nosotros tenemos alteplase siempre ahí en el hospital, nosotros tenemos un grupo de ACV, entonces eso estamos más o menos funcionando. En el último año ha cogido fuerza y cada vez estamos movilizando más personas. Eso ha sido un avance que se ha logrado en el último año, que hay un equipo grande de urgencias que le ha puesto mucha atención a eso. Eso uno. ¿Por qué hacemos la glucometría de ingreso? Pues por hipoglicemia. La hipoglicemia puede causar hemiparesia, entonces usted lo que tiene que estar seguro es que no sea hipoglicemia antes de activar el código ACV, antes de llamar a todo el mundo. Usted mira y tiene la glucosa baja. Recuerden que los diabéticos que toman hipoglicemiantes, especialmente glivectomías y hipoglicemias, entonces le pone a este cosa y se mejoró, pues era una hipoglicemia y no tuvo que llamar a nadie, no tuvo que hacer tomografía, nada. Entonces eso lo tiene que hacer el celador, la glucometría. Apenas llega, pulsarle el dedo. En 30 segundos usted ya tiene el resultado. Entonces cuando ya lo valora el médico, el que hace el triage, ya tiene que tener el valor de la glucometría ahí en la mano, para que él haga su evaluación médica.
El NIS es un examen neurológico, no le pongan tiza, es un examen neurológico completo. La escala y la cosa, es un examen neurológico. Lo que pasa es que los médicos no están acostumbrados a hacer examen neurológico. Creen que necesita un neurólogo para que les haga un examen. Para que haga cualquiera. Y es sencillo. Porque eso es para tener un lenguaje universal. Un NIS de 8 en Boston es igual a un NIS de 8 en Cúcuta. Lo mismo. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para hacer un estudio, para hacer un trabajo? Pues con los números. Entonces, vamos a trombolizar pacientes que tengan entre 4 y 24 puntos. Porque si tiene 2 puntos es muy leve. ¿Para qué va a poner trombólisis a usted a una parecia mínima? Es más el riesgo que el beneficio. Eso no es ponerle a todo el mundo 4 puntos a 24. En algunos sitios ponen hasta 26, pero se los hace que es demasiado. 4 a 24 es lo que usa la mayoría de la gente. Estos pacientes que le van a aplicar el alteplasia tienen que estar monitorizados. ¿Qué quiere decir? Que los signos vitales se tienen que controlar permanentemente. El paciente está con un monitor donde hay un registro electrocardiográfico, donde están todos los signos vitales, tiene el brazalete ahí de la tensión que se le está tomando permanentemente. La trombólisis se tiene que aplicar en un sitio donde haya monitorización. Si usted no tiene monitorización, no haga eso. No lo hace en un pasillo, no tiene que estar con un monitor al lado. Y un médico ahí vigilando. Recuerden que la administración ya vieron que es 1 hora, dura la administración, entonces tiene que estar ahí al frente del paciente. Y le hace el NIS cada 15 minutos. Lo ideal es que empiece a mejorar, que mejore unos puntos. Si se deteriora el paciente por el nivel de conciencia y porque empeora el porcentaje de NIS, pues tiene que parar la infusión y sale corriendo para el tomógrafo con el paciente a hacer la tomografía a ver si sangró. Eso no es que yo le ordené y chao, voy. Tiene que estar ahí pendiente. Nosotros siempre hacemos imágenes de control de la tomografía, así haya sido exitosa la trombólisis, se le hace una tomografía de control en las siguientes 24 horas. Hay que tener qué pasó, cómo, si se limitó el infarto, se expandió, o si sangró y no dio síntomas, porque puede haber sangrado pequeño y no empeoró el cuadro clínico. La trombólisis mejora es el grado de discapacidad. Eso no le va a cambiar la mortalidad, es la misma. Sí, porque usted a los más graves no los va a trombolizar, por supuesto. Entonces, esto es para mejorar el grado de discapacidad y por eso en todos los estudios que se han hecho en el mundo, en la medida de desenlace es la escala de Rankin modificada a 30 días. Es lo primero que averiguan, no preguntan si se murió o no se murió, lo que preguntan es cuál es el estado funcional del paciente a 30 días, el grado de discapacidad, Rankin modificado. Entonces lo hacen cuando llegó y se lo hacen obviamente durante la hospitalización, pero cuando hacen un estudio grande lo valoran a los 30 días. Entonces, lo ideal es que mejore por lo menos 1 punto, ojalá 2 puntos en la escala de Rankin modificado. Eso es lo ideal, la discapacidad, porque es distinto estar tirado en una cama fásico hemipléjico a estar caminando con un bastón. Desde el punto de vista de recursos económicos, de discapacidad, es muy diferente y eso se traduce pues, en la economía de un sistema de salud pobre. Eso es supremamente importante. Hagan la lista de chequeo cuando vayan a aplicar el alteplasia, porque la gente se emociona, vamos a pasar. Hagan la lista de chequeo de las contraindicaciones. Uno no tiene por qué sabérselas todas, menos ustedes que no tienen memoria. Entonces saquen la lista, ahí está el computador, te mira, tuvo trauma craneoencefálico grave hace 3 meses, tuvo una ACV, una cirugía mayor, bueno, todo ahí está en la lista, está tomando anticoagulantes, revise una por una, no se demora más de 1 minuto. Entonces, si la lista de chequeo está completa y no tiene, estamos bien. ¿Qué días trombolizaron a un señor que estaba tomando anticoagulantes? Ay, no pregunta. No le pasó nada. La vida es así, la biología es a veces inescrutable. Pero hagan la lista, todo está ahí en las guías, todo está en el sistema. Entonces, a ver, el NIS, si no se lo sabe, pues hay un NIS ahí en el sistema en español, de marcar nomás con el dedito, no tiene que hacer nada. Y lo va llevando. En menos de 1 minuto lo hace. Ay, es que es tan difícil, no lo hace. No tiene ningún misterio. Entonces, eso es lo fundamental de lo que ha cambiado. El otro punto es la trombectomía mecánica. La trombectomía mecánica es que usted le va a hacer un catéter, ya sea por la arteria femoral o por la arteria radial, y lo van a meter
por la aorta, va a llegar allá a la carótida y se va a meter hasta el trombo y le va a pasar un stent que va a atravesar el trombo y lo agarra y lo trae, se lo regresa y se lo saca por la ingle o se lo saca por el brazo. Un stent recuperador, stent retriever, llaman los gringos. Entonces, eso es el futuro, en algunas partes ya es el presente, porque nosotros vamos a la saga de los cardiólogos. Los cardiólogos hacen trombólisis para el infarto ya un poquito. Ahora el fuerte del infarto agudo del miocardio es destapar la arteria, pero destaparla de verdad, ¿no? Con un stent, abriéndole la llave. Nosotros estamos detrásito de ello, porque es que el cerebro no es tan fácil como el miocardio, ¿no? Cualquier cosita mala en el cerebro tiene consecuencias. Entonces nosotros vamos detrás de ellos, ya estamos sacando coágulos. Entonces la idea es esa, pero es muy costoso y necesita una infraestructura. Usted tiene que hacerle una arteriografía a ese paciente. Usted tiene que tener un servicio de hemodinamia, 24 horas abierto, eso vale un ojo en la cara. Pero eso va a llegar al día en que lo vamos a tener en todas partes. Ya en Cúcuta hay por lo menos 3 servicios de eso. El problema es las autorizaciones y los costos. Esto vale millones. Pero ese es el futuro. Entonces la idea es que el paciente lo pase en la trombectomía. Ya hay sitios del mundo donde no le hacen trombólisis, de una vez lo meten allá a la hemodinamia y le sacan el trombo. Eso era más lógico. Entonces nosotros, como estamos atrasaditos, pues vamos con la trombólisis. ¿Sí? Le aplicamos por una vena periférica el alteplasia. Y eso lo hacen los neurólogos o cualquiera que esté entrenado. Mientras que ya la trombectomía mecánica es de un radiólogo intervencionista, el que hace eso. Pero es mucho más efectiva. Nosotros sabemos que la trombólisis solamente sirve para oclusiones no tan grandes, trombos grandísimos, como esas cuerdas que vemos en la M1, eso no se va a disolver porque usted le ponga alteplasia, eso ya se sabe. Más bien ramas más periféricas de la arteria sí las va a destapar bien. En cambio ese trombo en M1, hay que cogerlo con un stent y sacarlo. Entonces, esperamos que en estos próximos años vaya a haber grandes avances y haya mayor disponibilidad. La ventana, ¿cuál es? Ahí dice 6 horas, pero ya hay estudios que demuestran que si usted le hace una resonancia y tiene un área en penumbra grande, lo puede llevar hasta 24 horas de ventana. Entonces es una gran ventaja. 24 horas usted puede remitirlo, puede llevarlo y hacerle eso. Pero tiene que tener un estudio de resonancia magnética. No hablaron y no hicieron énfasis en el tamaño del infarto, eso se mide. Está la escala del Aspects, que es de la Universidad de Alberta de Canadá. En la escala de Aspects mide el tamaño, le pone números al infarto de la cerebral media, que es el más común y el más importante. No mide territorios ni posterior ni anterior, sino de la cerebral media. Y son 10 puntos. Tiene 6 puntos corticales que se valoran en 2 cortes y tiene 4 puntos que corresponden a la ínsula y los núcleos de la base. Entonces, esto es una tabla negativa. Lo normal es 10 puntos, entre menos puntos tenga uno, está más enfermo el paciente. Entonces, el tope es 7 puntos. 7 o más es idóneo para trombólisis. Menos de 7 no, porque ya quiere decir que el infarto es grandísimo. Si usted le pone trombolítico, el paciente le va a resangrar. En la trombectomía mecánica se baja un puntico más, aceptan hasta 6, ¿sí? De 6 para arriba, ¿sí? Tiene la ley de los 6. Entonces, ojo con eso. Trombectomía mecánica para hacer, no se le hace a todo el mundo. Si una persona tuvo una ACV hace 2 años y quedó afásico, hemipléjico y llega con un nuevo ACV, ¿para qué le va a hacer trombectomía mecánica? Si la escala de arranque modificada ya está en 4 o 5, ¿qué va a mejorar usted? ¿Sí? Ahí dijeron, tiene que ser por lo menos 2 en la escala de arranque modificada. Se acepta hasta 2, ¿sí? 1 o 2. Si ya tiene 3, ya está muy discapacitado, porque no vamos a gastar 100 millones de pesos. ¿Para mejorar qué? Para ser una persona dependiente. Entonces esto hay que meterle costo porque los recursos en salud no son infinitos, ¿sí? Son muy limitados. Y más en un país como este, donde la plata se pierde en el camino y muchas cosas que no son propiamente de los pacientes. Eso es fundamental. Entonces hay que acostumbrarse a pensar eso. Lo que llamaron la atención al principio de educar a la población, el FAS, el Milwaukee, como quieran llamarlo, el Melbourne, cada ciudad importante tiene una tabla de esas. Es que educar a la gente que cuando tiene un síntoma focal en la cara, en el lenguaje o en las extremidades, salga corriendo para una urgencia de un hospital.
dejar esa actitud de que espere a ver si le pasa. No, no espere a ver si le pasa, salga corriendo. Porque así todo el mundo sale corriendo cuando le dé el pecho a alguien. Ahí mismo todo el mundo sale en bombas y va corriendo. Igual acá, si le está torciendo la cara y está dando trabajo, salgan corriendo. No vamos a esperar a ver si le pasa, no haga eso. Porque ha habido en la medicina y en la sociedad una actitud nihilística hacia la ACV. Le dio una ACV. Y antiguamente llegaba a la ACV y lo escondían allá en urgencia, al último, ya no lo veía nadie. Le dio una ACV. Qué malas. No, ahora la actitud es activa. Vamos a ver qué podemos hacer para tratar de minimizar el impacto de la enfermedad. Entonces hay que educar mucho a la gente. Porque si el paciente llega a las 12 horas ya no hacemos nada. Nada para tratar el infarto agudo. Vamos a hacer cosas para mejorar las comorbilidades y para hacer prevención secundaria, pero no vamos a hacer nada. Entonces, ojo con eso. Bueno, puntos prácticos. El manejo de la presión arterial. Si el paciente está hipertenso, ahí dieron las cifras, 185, 115 creo que pusieron ahí. Hay que usar labetalol por vía intravenosa. Ese es el esquema. Si no hay labetalol, aquí no tenemos en la ampolla eso. Usamos nitroprusiato de sodio, es bueno, bonito y barato. Eso es, en todas partes hay nitroprusiato. Van a ver bolsas de urgencias envueltas en un papel negro para que no le dé el sol, porque cuando llega el sol se vuelve tiocianato, entonces ya no sirve, entonces se degrada. Entonces, si no tiene labetalol, nitroprusiato de sodio, obviamente que tiene mucho cuidado, porque si usted no titula la dosis, la tensión se le puede ir hasta 0,0. Es el más potente vasodilatador que tenemos, baja la presión. En cambio, el labetalol es muy seguro, solamente baja la presión hasta en un 30% del valor inicial. Entonces, y simultáneamente le va administrando el antihipertensivo normalito. Usualmente usamos un IECA, un ARA2, muchas veces con un calcio antagonista, lo que sea necesario. Los diuréticos tiacídicos están indicados en ACV, usted hace la combinación que quiera, pero para el manejo agudo usa labetalol o nitroprusiato de sodio. Nosotros no usamos medidas antiedema de manitol y furosemida, porque es que el edema que tiene el cerebro del paciente es un edema citotóxico, el que está hinchada la neurona, no el espacio intersticial. Entonces es muy difícil que eso le sirva para algo. De hecho, la evidencia es mala, la evidencia científica no funciona. El manitol y corticoides y estas cosas es bueno cuando el edema es vasogénico, en un tumor, un absceso, en cosas donde el agua esté en el espacio intersticial, no cuando el agua esté en la neurona. Entonces uno tiene que entenderlo para hacer cosas. Lo del ácido tranexámico en la hemorragia cerebroidea y en la hemorragia parenquimatosa es controvertido. El nivel de evidencia, más o menos, sí se está usando y la gente lo manda, pero tengan en mente que eso no es una pera en dulce. El ácido tranexámico puede producir trombosis en diferentes estructuras vasculares. Entonces hay que usarlo con cuidado. Lo del nimodipino para la prevención y tratamiento del vasospasmo hay evidencia científica, no sé por qué no lo usan casi, pero ya hay estudios desde hace 30 años que funcionan. Antiguamente había presentación intravenosa en Colombia, ya la retiraron, ahora solamente tenemos tabletas de 30 miligramos, entonces tenemos que darle 2 tabletas cada 4 horas. A los intensivistas no les gusta porque el nimodipino es un calcio antagonista y baja la presión. Te dice que así por perfusión cerebral, pero hay evidencia y hay que usarlo. Lo más importante en la hemorragia cerebroidea es hacer el diagnóstico etiológico. Hemorragia cerebroidea espontánea, no traumática. Y el diagnóstico se hace con una panangiografía cerebral. PAN significa que es todos los vasos del cerebro. Le hacen un cateterismo y le miran todos los vasos. Lo ideal es que en el mismo examen, si le encuentran el aneurisma, se lo intervengan. ¿Cómo se lo intervienen? Le colocan unas estructuras que llaman en inglés coil, son coils, no tiene traducción, y las depositan dentro del aneurisma, de tal manera que lo sellan y lo aíslan de la circulación. Obviamente el aneurisma tiene que ser sacular, que no se salga el coil. Bueno, hay una serie de requerimientos, porque si no sirve con el coil, toca abrirle la cabeza y colocarle un gancho al cuello del aneurisma para aislarlo de la circulación. Pero lo más importante es la panangiografía rápida. Usted ve la hemorragia en la tomografía y sale corriendo a que le hagan la panangia. El sistema de salud nuestro es engorroso y genera trabas. Pero en lugar de hacerlo en las primeras 48 horas, lo estamos haciendo como en una semana. Y ustedes saben que en el quinto al séptimo día es
el momento más peligroso para que haga vasoespasmo arterial o para que se reviente de nuevo el aneurisma. Entonces hay que correrle. Entonces ahí estamos fallando mucho todavía nosotros. Hay una escala para definir la gravedad clínica del paciente con hemorragia que no la presentaron, que tienen que buscarla, ¿sí? Que es la escala de Hunt y Hess, H-U-N-T, raya H-E-S-S, esa es universal. Antiguamente usábamos una francesa de Botarel, pero como que mandan son los gringos, ahora usamos la de Hunt y Hess, que es la misma, de 1 a 5, entre más alto sea la escala, peor está el paciente. Y la otra escala que usamos, que la nombré que día, es la escala de Fischer, para evaluar la hemorragia en la tomografía. La Fischer da pronóstico de vasoespasmo. Curiosamente, el 4 es peor que el 5, ¿no? Pero así es la vida, ¿no? Entonces, esas son escalas que son absolutamente necesarias de tener en la evaluación de la hemorragia cerebral. Y en la hemorragia cerebral hipertensiva, parenquimatosa, por supuesto, hay que bajar la presión, pero no hay que salir corriendo a bajársela hasta el suelo, porque de todas maneras necesitamos perfundir el cerebro. La idea es que mantener una presión arterial media en general con todos los ACVs alrededor de 115 milímetros de mercurio a la media, ¿no? ¿Sí? No bajarla más de ahí, porque en el infarto agrava el infarto. Si usted le quita presión al bombeo, entonces el área isquémica se va a morir más rápido. Entonces hay que estar. ¿Cuándo se operan las hemorragias hipertensivas? Bueno, le damos mejor nunca, pero en los países civilizados las operan las que son cerebelosas, que están haciendo efecto de masa sobre el cuarto ventrículo, es una emergencia neuroquirúrgica. Y las otras, las que son de los hemisferios cerebrales grandes, usualmente estamos hablando de más de 30 centímetros cúbicos, que ya les dije cómo se mide, con deterioro neurológico, o sea que el Glasgow se empiece a bajar, ese paciente se puede beneficiar de una cirugía. ¿Sí? ¿Cuándo se operan los infartos cerebrales? Que van a nombrar, ¿sí? Van a operar un infarto, qué salvajes. Ahí hablaron del infarto cerebeloso por efecto de masa, eso rara vez se hace. El que sí opera es el infarto cerebral de la cerebral media, que hace edema cerebral maligno. El 20% de los infartos cerebrales de la cerebral media grandes hacen edema cerebral maligno. Esa es una condición en la cual se hincha tanto el cerebro que se comporta como un tumor. Y si no se toma una medida rápida, va a comprimir el tallo cerebral y va a llevar a la muerte en más o menos en un 80% de los casos. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una cirugía salvaje que se llama una craniectomía. Le abren medio cráneo y le quitan ese hueso. Y luego le dejan nomás los tejidos blandos cubriendo el cerebro. ¿Con qué fin? Que el cerebro se hincha hacia ese lado. Le queda el turupe ahí salido, cubierto por la piel nomás. Y después de unos días, pues el cerebro se va a deshinchar y va a bajar. Es una salvajada porque le tienen que abrir todo el cráneo, quitarle, es una craniectomía, no craniotomía, craniectomía descompresiva. Eso es para salvarle la vida, porque las secuelas van a ser las mismas. Va a quedar hemipléjico y lo que sea, ¿no? Pero le salva la vida, la mortalidad disminuye de 80 al 15%. Entonces, en esto hay mucha controversia ética, ¿no? Preguntan, ¿qué ha hecho el paciente en la vida? Que si él estaba fregado, hay que tener en mente lo que diga la familia de eso. Porque si es un infarto de un hemisferio dominante, ¿usted quiere quedar vivo para quedar afásico y hemipléjico? Buena pregunta, ¿no? Entonces están diciendo, bueno, entonces operémoslo si es hemisferio no dominante, porque tiene lenguaje, ¿no? Se puede comunicar. Para que esté el tipo tirado en la cama hemipléjico, afásico, y le da la vida, eso vale la pena. Entonces hay mucho problema ético, hay gente que no la ofrece, muchos cirujanos se niegan a hacer eso, pero hay gente que la hace, porque la familia la exige. Y eso hay que hacerlo rapidito, ¿no? Primeras 48 a 72 horas, porque si no después el daño es irreversible porque comprime el tallo cerebral y lo mata. Entonces eso existe, que la craniectomía descompresiva. Y uno como se da cuenta, porque el paciente se empieza a deteriorar el Glasgow y la tomografía ve que hay un gran edema. Hay que tirar rápido a descomprimir. Entonces, son las únicas indicaciones. En hemorragia cerebral polidrocefalia, lo que dijeron ahí, catéter de derivación del ventrículo, mientras se deshincha eso y va al tamaño de los ventrículos. Es frecuente la hidrocefalia, pero la mayoría de las veces no hay que acelerar la hidrocefalia.
pero cuando toca, pues se deriva. Y cuando ya baja el tamaño de los ventrículos, se le retira el catéter. Básicamente estas cosas, prevención secundaria, aspirina o clopidogrel en los pacientes trombóticos, en los pacientes con fibrilación auricular que hacen embolias cerebrales, tengan en mente que tenemos que aplicar 2 escalas que no las nombraron. La escala del CHA2DS2-VAS, que es para el riesgo que tiene el paciente de hacer embolia, y la escala prima de ella, que es la Hasblet, que es el riesgo de sangrado del paciente con FA, que es anticoagular. Eso hay que hacerla siempre al lado de las otras que hemos mencionado. Entonces, prevención secundaria, si es el caso, tiene una FA o tiene una valvulopatía, warfarina, hoy en día estamos usando los de acción directa, rivaroxaban, dabigatran o apixaban. Entonces, eso hay que coagular a los pacientes. Los otros antiagregantes, el que quiere utilizar, el control del azúcar, el control de la tensión, la rehabilitación temprana, todo lo que usted quiera. Mucho ejercicio, bueno, la parte psicológica fundamental, porque estos pacientes se van a deprimir. Recuerden que solamente el 30% de los pacientes que sufren ACV vuelven a trabajar. Es una cosa catastrófica. Bueno, de hecho muchos ya son pensionados o ya son retirados, que son viejitos. Ahí han puesto que trombólisis hasta los 80 años, hay buenas noticias, ya va hasta los 90 años. Hasta los 90 años se puede trombolizar. Gente menor de 18 años no, porque no tenemos estudios, no sabemos si les sirve. Afortunadamente son raros los infartos cerebrales en niños, son poco frecuentes comparado con la gente mayor. Y de los factores de riesgo, señalar 2 factores de riesgo nuevos, que ya los pusieron ahí, pero pasaron como de agache, que son la contaminación ambiental. La contaminación ambiental está matando gente, millones de personas, ya hay cifras, no solamente por la patología pulmonar, sino también se ha asociado con todo esto. Y el rey de los factores de riesgo ahorita, que todo el mundo come callado, el sedentarismo. No es la falta de ejercicio, sino el sedentarismo. Parecen iguales, pero son diferentes. Porque usted puede ir al gimnasio media hora todos los días o 1 hora todos los días, pero si usted está todo el día sentado ahí sin moverse en un escritorio, el efecto del ejercicio se minimiza. Hay que moverse. Por eso en muchos países tienen pausas activas y eso. En el computador le avisan. En la China, que son comunistas y son disciplinados a la brava, le suena el pito y salen todos de la fábrica y se parquean allá en el patio y hacen ejercicio y ahí y el que no va le va mal. ¿Sabes cómo le va mal a la China? A la China uno lo reeducan, cada vez que le van, ¿no? Lo reeducan, lo encierran un tipo allá y bueno. Aquí como somos democráticos, pues el gordo no se para, porque está ahí aburrido y está chateando con la novia, entonces no quiere parar ahí. Entonces, ese es el gran enemigo, el sedentarismo, es el que más gente mata. Y tiene varios aliados, Netflix, Amazon son los aliados, las papas fritas, porque todo va pegado. Entonces se sienta 4 horas el domingo, o se echa 4 horas, no se sienta, se echa en una poltrona o se acuesta en la cama y se come esto de papas fritas llena de ultraprocesados, de grasa trans, ¿sí? Coca-Cola y todo eso. Ahí está haciendo carrera para hacer ACV. Ahí va en la autopista, ya está cogiendo la interestatal para llegar a la ACV. Entonces ese es el gran enemigo. No es solamente la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, es el sedentarismo. Y de hecho ya están diseñando escritorios antisedentarismo. Usted lo puede mover, levantar y todo usted queda separado. Ya hay estudios, ya hay. Sí. El baño ponerlo más lejos. Hay que bajar 2 pisos y ir allá. Sí. Las estrategias son válidas. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Un comentario? Si no, nos veremos mañana. Dos cosas. Resaltar que gente joven siempre que gana un infarto cerebral, ¿sí? Piensen en vasculitis. Sí, hay que estudiarlo. Y 2 cositas. Los estudiantes que pregunten y un segundito para cuadrar lo suyo, que es lo que ya estamos. A ver, las preguntas con el doctor. Doc, con respecto a inducir cierto grado de hipotermia, ¿qué tanta evidencia hay? No, lo que el enemigo del infarto cerebral los enemigos son 2. La hiperglicemia y la hipertermia. La fiebre, ¿no? Aunque a veces la hipertermia es central, en una fiebre y la hipertermia. Hay que bajarla, no disminuirla de lo normal. Entonces tenemos acetaminofén en ampollas, que se llama paracetamol, y tenemos dipirona.
Eso rápidamente usted baja la fiebre con esos dos medicamentos. Y la hiperglicemia tiene que bajarla. Entonces usted sabe que hiperglicemia, lo van a ver más adelante, se maneja con insulina cristalina, ¿sí? Si quiere vivirla rápido. Hipotermia como tal la usan en trauma craneoencefálico grave. Hay centros en el mundo donde uno lo enfrían. Antiguamente lo metían en bolsas de hielo, ahora tienen unas piscinas especiales en los países que tienen recursos y le bajan la temperatura a uno y se la controlan con un termómetro intravesical. El termómetro está en la vejiga y lo bajan a 1 grados y tiene alguna evidencia que mejore el pronóstico. Trauma craneoencefálico grave. En ACV no, es quitar la fiebre, dejarlo normotérmico. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Bueno, le hace el capítulo de Harrison, es bueno, completo. Los dejo. Rápidamente, mire, doctores, siempre en toda conferencia, y lo mismo cuando tengan caso clínico y hayan hecho alguna referencia a algún cuadro, por favor, así, por favor, pongan la bibliografía correspondiente, igual que en los artículos, ¿no? No es que pongan una bibliografía y usted la vaya a buscar y no tenga nada que ver con lo que puso allá. Eso es muy importante. Los estudiantes que no tengan eso cuando estemos evaluando los temas, ya ahí van perdiendo, ¿no? Y con todo, porque es que, ¿cuál es el mérito de eso? Para que ustedes cuando acaban esto en la noche, en la tarde van y revisan y amplían el tema, porque es imposible eso. Y después para el examen también les sirve. Y lo que más formamos ustedes persiguen en la nota es el conocimiento. Decimos que a usted lo que los va a meter en el problema es el conocimiento. Jairo, ya todos los temas suyos están con los estudiantes notificados. Tenemos caso clínico el martes, el miércoles y club de revistas eso. Para los que están conmigo, ayer estuve para el segundo caso clínico, que es una masa pulmonar. El cuento es que ayer hablé con el paciente, está solo, el hermano no ha ido por el TAC, pero espero que vaya por el TAC. El TAC está en trámite en la empresa, que es la 9PS y no se lo han hecho, pero de todas maneras ese caso nos sirve para enseñanza para la masa. La otra cosa, como ya viene este fin de semana, para los que ya vienen la presentación del módulo de temas de neumología por correo con las 3 monitoras, con Ángel y Damaris y la otra compañera, les voy a enviar los temas para que vayan el fin de semana. De los que tienen esos temas van a estar ahí metiditos haciendo todo para que me manden pronto la conferencia y yo se la modifique. Una otra pregunta, el lunes ¿a qué hora lo citaron para la inducción del hospital, doctores? Bueno, doctores, entonces están todos avisados los que están aquí arriba y abajo a las 7:30 en el hospital para empezar formalmente las prácticas. Jairo, ¿algún otro comentario administrativo? Doctor, sobre el lunes, sobre el tema de polineuropatías. Sábado. O sea, lo hacemos pasado mañana. Ahora a las 8 de la Por eso, solo los temas que van a diferirse son los del 23 y el 24. El 24 es mi revista. Ah, el 24 es de revista y el 23 ¿cuál es? El 23 es polineuropatía, lo vamos a hacer el sábado antes. Ah, entonces perdón un momentico, pero es que hay un problema, discúlpenme todos. ¿No tienen salud pública el sábado? En la tarde. ¿Es en la tarde? Ah, bueno, entonces para comercial están citados con el doctor Jairo Lizarazo formalmente y las 3 monitoras me chequean cuál es el que falta. ¿A qué horas? 8 de la mañana. ¿En dónde, Jairo? Igual con el mismo sistema, arriba y abajo, ¿no? Exactamente. Entonces, ojo, las monitoras van a estar pendientes de esa parte. Bueno, ¿listo, Jairo? Listo, chao. Bueno, entonces, doctores, vamos a acabar aquí a las 8 porque ya habíamos avanzado. Vamos rápidamente a hacer un recuento rápido, no a repetir que habíamos hablado ayer para que nos sintonicemos los que ayer estaban durmiendo. Vi más uno de allá por allá durmiendo, otro por ahí elevado y otro por ahí perdiendo el tiempo. El cuento es el siguiente, doctores. El tema de la disnea es fundamental en medicina interna, en neumología, en cardiología, en neurología y todas esas cosas, porque la disnea se asocia a muchas subespecialidades y a medicina interna, que es la mamá de las subespecialidades. Entonces, repasando, la siguiente, doctora, pase un momentico para dejarme un poquito, la siguiente, ahí, dejémoslo. Entonces dijimos, se definió disnea, se habló de las clases de la disnea, se les habló de muchas clases, entre esas la más rara, la de Sadul, la de Aiken, ¿sí? Se les mandó a tarea, que no sé cuántos lo hicieron, porque para qué le levanto la mano, cuántos fueron anoche y buscaron la escala de la OMS. Estoy seguro que ninguno. Levante la mano, no, ¿para qué pasa? No hacemos levantar la mano. Allá la doctora se ríe, pero eso no es de reírse, doctora. Eso es tristeza y pena, porque a nosotros cuando éramos así, nuestra generación
todos somos diferentes y no hay que comparar, pero a nosotros no nos tenían que estar empujando el conocimiento. Y después eso se ve representado en la calidad del enfrentamiento que hacen los pacientes, y a ustedes se les ve traducido en demandas y en problemas. Y ustedes no saben qué es eso. Se les acaba todo el esfuerzo y la platica. ¿Sí me explico? Y entre más, ¿cómo se llaman? Escandalosos, en el término popular y coloquial es visajosos sean, porque es que el doctor no se tiene que poner los zapatos y no tiene que poner, y está como por ahí unos personajes, ¿no? Estas botas las compré en Londres y valen 1.200.000. Ahorita en el viaje por cuenta de todo lo que nuestros impuestos, ¿no? ¿Para qué dice que unas botas valen 1.200.000? Eso no necesita uno hacer eso. Entonces el paciente o el abogado dice, la doctora anda o el doctor anda con botas de 1.200.000, tiene platica, vamos a sacarlo. Entonces ojo con eso, porque a usted no lo estamos haciendo medrosos, sino que hagan el acto con honestidad, con profesionalismo y con calidad, porque en sus manos y en su cabeza, más en su cabeza, van a tener los seres humanos, otros, terceros, incluyendo los que estamos acá, vamos a depositar nuestra confianza. Y sería el colmo que por otras circunstancias no respondan. Entonces, habíamos hablado de las clasificaciones de la INEA, que el cuadro, que la parte clínica es muy importante, que hay que tener una buena anamnesis, desde el punto de vista de neumología, que la anamnesis respiratoria debe hacerse adecuadamente. Uno coge estas historias de internado, de la mayoría de otras universidades y algunos de aquí, y dan grima. Y a veces me acuerdo, el doctor Mario Clavijo, que se rotó conmigo. Uy, yo lo llamo cuando le veo a Mario, por ahí le doy una historia. ¿Cómo Mario? ¿Qué pasó con todo lo que se le enseñó Mario? Da vergüenza, ¿sí me explico? Y siempre es una respuesta, ay doctor, es que usted no ha estado en urgencias. Trabajé 2 años y medio aquí en el servicio de urgencias. Era en la mañana neumólogo y en la tarde era internista aquí en el hospital, con el boleo. Nosotros teníamos 200 camas para ver. Entonces, ahora hay más todavía, porque ahora es urgencias, la carpa azul, la carpa verde, la carpa naranjada. Espere que se vean para allá y vayan a ver más cosas, porque la ciudad ha crecido por muchas razones. Bueno, entonces, estamos hablando de una buena anamnesis, un buen examen físico, que eso, nada, un buen enfoque diagnóstico inicialmente, como todo en medicina interna, sindromático, y después tratar de hacer la etiología, y nos apoyamos en un laboratorio. Entonces ahí habíamos hablado de los del BNP, de las troponinas, de unos laboratorios, de un cuadro hemático para mirar si tenía eritrocitosis, de una gasimetría arterial para saber cómo está el paciente, ¿cierto? De hacer una oximetría para saber cómo llega el paciente, y después estábamos hablando ya de algunos exámenes conducentes, porque siempre que uno tiene disnea, uno tiene que pensar rápidamente. La gente, el común de la gente dice disnea y la asocia a cosa cardiovascular, pero como cada uno pensamos, yo soy neumólogo y siempre, y las estadísticas lo dicen, la mayoría que hay que descartar es pulmonar, ¿sí? Y después pasamos a la cardíaca. Los problemas graves en cardiología siempre son dolor, la mayoría de los síntomas, y los problemas graves de nosotros en neumología es ahogo, disnea, insuficiencia respiratoria. Esa es una gran diferencia, y a veces van juntas. Podemos tener, como dijimos ayer, multifactorial etiología de un paciente que puede tener hasta problemas renales o vasculitis sistémicas con afectación de muchos órganos, y entonces ahí se nos hace. Habíamos hablado también de todas las pruebas desde el punto de vista de neumología, ¿sí? Como son la espirometría, los volúmenes pulmonares, pulmonografía de impedancia, de la capacidad de difusión de LSO, de las pruebas por ejercicio, la ergospirometría, que era muy importante. Y desde el punto de vista cardiológico habíamos hablado obviamente del electrocardiograma, del ecocardiograma al pie de la cama, porque hay pacientes que llegan gravísimos y si usted los pone caminando, lo que hace es deleterio. Entonces, para la parte de cardiología, porque ese eco en urgencias le va a descartar muchas cosas que son tanto pulmonares como eso. Y hoy en día en el abordaje de urgencias desde el punto de vista de medicina interna, ya el internista tiene que estar abocado y entrenado para hacer ecografía en el tórax, ecografía torácica, no ecocardiografía, ecografía torácica, y entrena, porque como les vamos a hablar más adelante o en la rotación, los que roten, hay unos serie de parámetros que nos puede descartar si el paciente tiene A, B, Y o C. Y vamos a retomar el tema aquí, en que como la disnea una causa, lo habíamos visto el primer día de la enfermedad tromboembólica, entonces tenemos esto que es el angiotado multidetectores. Ustedes allá a la derecha
están viendo los émbolos, los que están abajo en la parte de, en el recuadro de la derecha, acá, están viendo, si quieren me ayuda ahí, gracias Angeli. La siguiente, entonces muy importante en su debido tiempo. Mire, esto hemos evolucionado mucho y esto es una reconstrucción tridimensional de unas arterias pulmonares normales. Esto es normal, aquí no hay embolismo, mire la belleza, como tenemos, y a color, antes eran en blanco y negro. La siguiente, Angeli. Y esta es, hoy en día podemos hacer en una única cabina que estoy mostrando aquí a la derecha, eso, Angeli. Lo que se puede hacer en una, se llama de respiración única. Entonces, en un examen de respiración única, con una sola vez que respire el paciente, hacemos todo bien hecho. Hacemos la espirometría en esas cabinas de, ¿no? Hacemos espirometría, volúmenes, DLCO, y si me explico, entonces es una maravilla. Entonces salimos de todo lo que yo les mostré de exámenes e informes que se hacía. Y acá tenemos, esto es un laboratorio de función pulmonar, una cicla para hacer ergoespirometría, ¿sí me explico? Y obviamente, bueno, la siguiente, exacto. Y aquí tenemos lo que estoy mostrando. Estos son equipos modernos de cabina única, que lo está viendo así son, o estas cabinas, aquí está una técnica, una neumóloga, y se mete el paciente y se llaman equipos de respiración única. Con eso le hacemos todo en una sola sentada, con una serie de maniobras, de una vez sale, con todos los estudios, ¿sí me explico? Bueno, la siguiente. Y esto obviamente, todos estos equipos permiten mirar volúmenes, capacidades, ¿sí? Que es lo que vamos a mirar con todas esas pruebas, ¿no? Y saber qué tipo de enfermedad correlaciona. Esto es lo mismo, la siguiente. Entonces, aquí vamos a repasar una de las indicaciones de la pletismografía. Entonces, nos va a servir para la evaluación de todas las enfermedades obstructivas, para mirar qué grado de resistencia tiene el paciente al flujo aéreo, para mirar bien la respuesta a los broncolatarios, que se hace groseramente con una espirometría. O sea, nos va a dar más exactitud en la respuesta bronquial, porque acuérdense que ellos miden resistencia pulmonar, los volúmenes, entonces nos va a dar eso. Y para seguimiento de los pacientes de las enfermedades, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué vamos a ver? Volúmenes de gas intratorácico para mirar la capacidad funcional que tiene el paciente. Va a mirar las resistencias, que es esta sigla RAW, la resistencia específica, que es ya con ese RAWS, la conductancia, que es GAW, y la específica, que es con ese. Entonces, todo eso nos hace una pletismografía. Esto es para representar cómo se ve. Este es un paciente normal aquí a su izquierda, gracias a allí. Síganme ahí con el puntero que está aquí arriba. Aquí está un patrón obstructivo para que vean cómo es diferente al normal. El primero a la izquierda, este es el segundo, el patrón obstructivo. El tercero es diferente, este es el patrón restrictivo, cómo cambia los resultados, y este es el patrón que se ve en un paciente con enfermedad neuromuscular. Entonces, un buen neumólogo, y eso todos estamos entrenados en poder diferenciar esto, para poder así, también se puede a nivel de un médico que le guste profundizar eso. Entonces, hay volúmenes pulmonares estáticos y dinámicos, donde pues miramos la capacidad pulmonar total, la capacidad vital, los volúmenes residuales, y nos va a dar, si el paciente está normal, qué grado de restricción tiene, desde leve a muy grave en cualquiera de esos, y los volúmenes residuales nos va a decir si el paciente está normal o hay un grado de atrapamiento y lo clasifica en leve, moderado y grave, digámoslo para ustedes. Y esto es lo mismo, la representación de un cuadro donde tenemos lo normal acá en la primera barra, y después tenemos acá esta gráfica que nos muestra la tercera, una bronquitis crónica, cómo se comportan los volúmenes. Este es un paciente con enfisema, ¿sí me explico? Y este es un paciente con edema agudo pulmonar, representado aquí en la letra A, y el último es de obesidad. O sea que estos gráficos los bota inclusive el examen, ¿no? Y uno los puede visualizar, ¿correcto? Y entonces uno dice, uy, este paciente probablemente tiene fuera de los valores. Entonces, ya habíamos hablado que la pletismografía, repasando, mide volúmenes pulmonares estáticos, el volumen residual, el BTG, y podemos hacer en esas cámaras de respiración única la difusión. ¿Qué pasó? No, tranquilo, vamos bien, un momentico que se cayó el internet, pero esperemos a ver si vuelve. Un segundo. Siempre de la universidad, me imagino, ¿sí? Volvamos a conectar. No falta. Apenas lleguen, aquí perdón, para arriba y abajo, apenas llegue todo el grupo grande. Recuerden que estamos en la Facultad de Salud, ¿no? Y nosotros somos integrantes del programa de medicina interna, pero cuando llegue el resto, esa mirada de más
compañeros, que después ustedes van a ser compañeros en salud, vamos a tener problemas con esto. ¿Sí me explico? Y no es culpa del doctor Berbeci. Vamos a esperar a ver, apenas ya cursamos una carta para este problema hace el día que se cayó acá. Hablamos, le mandamos allá en la Universidad de Pamplona, notificamos, fui yo personalmente a notificar este problema. Pero no falta, no falta el problema. Y vamos a tener más complicaciones porque usted se imagina cantidad de profesores y estudiantes aquí colgándose del sistema, ¿sí me explico? Y todos gratinianos, ¿no? No gastan el del, pero gastan el de acá. Lo que pasa es que nos enlentecen. El problema no es de ustedes ni de nosotros. Yo creo que es que la universidad debe marchar a la par de los requerimientos de la tecnología, ¿no? Entonces, tiene que tener un plan de actualización tecnológica, el Wi-Fi los debe poner más router, la potencia, todas esas cosas, ¿no? Los servidores deben ir creciendo, ¿sí? Porque la universidad crece en número de estudiantes, como es el grupo de ustedes. Alguien me contaba ayer, aquí no es para entretenerlos mientras aquí logramos la conexión, si no, pues, si no lo logramos grave, no sé si no hay un plan B. Pero me decían que el grupo original de ustedes era el 64, creo que me dieron ese dato, no sé si está mal. Y aquí veo ya 107 arriba y abajo, por arte del destino, del COVID y otras cosas misteriosas. Y como ya hablábamos ayer con alguien que estaba oyendo una conversación, los intríngulis, esa palabra que tiene la vida. Entonces vamos aquí en cierto y pequeño. Entonces mire que son grupos, no se pudo la conexión allí. Bueno, esperemos a ver si conecta. Entonces, voy a hablar un poquito del angiotac mientras tanto, así como Jairo, para ir avanzando y no perder el tiempo, porque no podemos perder el tiempo ni ustedes ni yo. El cuento de esto es el siguiente, que el angiotac, ya dijimos en la primera charla, que es ideal hacerlo en un muy buen equipo de última generación, ¿sí me explico? Los TAC, como todo, tienen generaciones, que sea de 64 cortes mínimo para poder ver la periferia, sobre todo los embolismos segmentarios y subsegmentarios, porque si usted lo hace con un equipo de 8 o 16 cortes y no tiene muy buen software, un software potente, no va a poder ver sino los centrales, entonces el escape. Entonces el radiólogo interpreta y dice no veo embolismo, y el que no sabe, porque usted tiene que leer los exámenes y no solo tiene que ver qué le escriben, ¿no? Sino dónde todo, y tiene que mirar con qué equipo. Por eso usted ve arriba que en los exámenes dice hecho con un equipo Somaton o un Cimental de tantos cortes, ¿sí me explico? Entonces usted sabe que eso es importante, la calidad técnica del equipo. Entonces, ojo, 64 cortes, ¿sí? Y bien hecho, y un lector que tenga experticia, que tenga eso. Entonces, acuérdense que el angiotac es un examen que se va a pedir en los casos que el 7% de las disneas de esto que estamos hablando hoy pueden tener un embolismo pulmonar, y generalmente es lo que menos piensan, que como el embolismo a veces es tan difícil por la clínica y nadie lo piensa, se nos va a pasar, que hay un examen alternativo que es la gammagrafía de ventilación pulmonar, en donde está indicado en el embolismo pulmonar, porque ese es el tema que estamos hablando ahí donde nos fue el corte. Está indicado cuando el paciente está contraindicado un angiotac, que tenga enfermedad renal, que tenga alergia al medio de contraste. Hay pacientes que no se quieren hacer los exámenes porque es su capricho, es su decisión, las dos cosas, capricho y decisión. Porque sabe que una vecina lo metieron en un examen con eso y se murió porque le dio alguna complicación por A, B o Y razón o alergia y se murió. Entonces dicen, no, a mí no me hacen ese examen porque me van a sacar con los piecitos, ¿sí? Allá con la pijama de palo que llaman en el argot popular. Entonces la gammagrafía tiene sus indicaciones. ¿Cuál es el problema de la gammagrafía antes de entrar acá? Porque ya vi que llegó. Que si la radiografía es anormal, como es el caso de la enfermedad intersticial o del enfisema, le va a dar un resultado que le van a decir que hay alteraciones, ¿sí? En la perfusión, pero corresponden a la enfermedad que tenga, ya sea intersticial o el enfisema. Acuérdense que el enfisema daña, rompe el pulmón, termina destruyendo, entonces nos va a dar alteraciones. En cambio el angiotac va a los vasos, miramos los vasos directamente, y si está bien hecho y bien leído, es probable que tengamos menos porcentaje de error, que ya lo vimos en el CITEP y en el Christopher Studio, de 1.7, 1.5 la probabilidad de que haya eso. Entonces aquí estábamos viendo la siguiente, vamos a acabar rápido. Entonces vamos a mirar esto, que es qué pasa con la difusión de CO. Entonces la difusión CO en el estudio de la disnea, ¿cuáles son las circunstancias que disminuyen la capacidad de difusión pulmonar? Cuando tenemos una enfermedad que disminuye la fuerza de los músculos, cuando tenemos enfermedades de la caja torácica, cuando hay rescisión de pulmón, no le hemos quitado pulmón a un paciente, el enfisema,
La enfermedad pulmonar intersticial también se altera, la disminuye, los edemas pulmonares, las vasculitis, la hipertensión pulmonar da una disminución de la LCO, la anemia, la embolia pulmonar y las maniobras de Valsalva y cambios en las uniones de hemoglobina, o sea que la hemoglobina se aumente el flujo de oxígeno o la hemoglobina, la unión de la hemoglobina se altera. Y aumentan la LCO los pacientes que tienen eritrocitosis grave, las comunicaciones de izquierda a derecha, la hemorragia pulmonar, el asma, la disminución en las uniones con disminución de la fracción inspirada de oxígeno, la maniobra de Müller, el ejercicio, el estar en posición supina y la obesidad, todo eso altera. Esto es lo que habíamos hablado de una espirometría anormal. Esta es una espirometría de un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva claramente, no vamos a analizar en área del tiempo. Y aquí tenemos la difusión, ¿sí? Mire la difusión cómo se pinta, aquí están los parámetros que están viendo de la difusión y entonces la altera como vimos y entonces la difusión no sirve. Entonces, en líneas generales y para que ustedes se graben esto, la difusión se ve alterada, aumentada en los casos de policitemia, en la falla cardíaca y en la hemorragia alveolar. Y la tenemos disminuida en la enfermedad intersticial, en la enfisema pulmonar y en la anemia. Tomemos esto que no, así, a la anterior. Esto que es importante, que nos va a decir que está disminuida, pero hay que mirar todo lo hacia atrás para saber si el paciente, con todos los elementos que tenemos, corresponde a su cuadro desde el punto de vista neumológico, de enfisema pulmonar o a un EPID. Entonces, ¿para qué sirve la difusión también? Para detección precoz del EPOC. Hay esos EPOC que están muy bien de radiografía, pero ha fumado y uno dice vamos a llegarle, porque todo en la medicina hay que llegarle temprano, no tarde, lo que decía Jairo. ¿Para qué llevamos al paciente, exceptuando los que vienen por lancha, porque tenemos gente lejos o una vereda por allá 8 horas y lo bajaron en cuando? Entonces, exceptuando eso, pues hay que intervenir temprano, precozmente. Esa es la labor de uno, no esperar y, como dijo Jairo, sentarnos con brazo cruzado en posición de jefe indio a que se deteriore el paciente. Entonces, esa es una de las utilidades. En EPID también se altera, se disminuye los patrones restrictivos también, todo lo que alteraciones en la pleura o enfermedad neuromuscular. Y cuando a veces hay estudios, un paciente necesitamos operarlo, le podemos hacer una LCO para estar exactamente nosotros en la junta de toras, que es lo que vamos a hacer hoy. Ustedes no pudieron hoy en el primer grupo ir. La hemorragia alveolar también se altera, que ya lo habíamos hablado. Esto ya lo habíamos hablado, que el electro hay que hacerlo, la seguimos. El ecocardiograma en la cabecera es muy útil en todo, ¿sí me explico? Y el eco, habíamos hablado, el ecocardiograma transtorácico o trasesofágico, la siguiente. Y muchos pacientes los tenemos que llevar en las pruebas de función pulmonar a caminata. Este era el modo que lo hacíamos antes, ahora hay unos equipos modernos, la siguiente. Esta es una prueba de ejercicio, una ciclo ergospirometría, lo podemos hacer en cicla o en banda. Si me explico, mira, aquí estamos en banda, están dos pacientes y otra, para que ustedes vean dónde se cama. Y aquí hay una prueba de ejercicio con lo que se llama la prueba de ejercicio cardiopulmonar integrada. Eso lo usan mucho en el deporte, para que ustedes sepan, ¿sí? Pero nosotros también tenemos muchísimos datos, no solo en fisiología y en eso. Entonces, ¿qué debemos enseñarles a ustedes? ¿Cuándo va a hacer una ergospirometría? Contraindicación absoluta en el infarto del miocardio reciente, cuando hay cambios electrocardiográficos que sufrieran enfermedad isquémica, angina inestable, cuando el paciente tiene arritmias no controladas, estenosis aórtica severa. Siempre cuando un paciente tiene estenosis aórtica, no lo sometan a ninguna prueba de ejercicio, en nada, porque se le muere ahí. ¿Sí me explico? Entonces, y uno tiene que saber. Y para eso, ¿cómo saben? Doctores, hace mucho tiempo el profesor Lanet, en 1820 o 30, creó ¿qué? Un instrumento que se llama el estetoscopio, y lo creó en madera inicialmente. Y ustedes que tienen una belleza, a mí me da, perdón, me demoro en esto, me da tristeza ver unos doctores porque se ponen la bata, ¿no? Caminan así orondos, ¿no? Y entonces cada rato sacan el celular, que por cierto lo tengo en la casa, tomémonos un selfie, 7º semestre, ponle ahí, doctor Lizarazo, doctor Verdecil. Y llega uno con el doctor Lizarazo, el doctor Verdecil, y dice, oiga, perdóneme, este paciente tiene un ACV embólico y tiene una arritmia y tiene como un soplo, ¿usted lo examinó? Ah, de adorno. No lo sacan, doctores, y me ha pasado conmigo. Qué vergonzoso, hay que poner, porque ¿cómo aprende uno? Uno se lo rebusca, si no tuvo el módulo de semiología completo con simulación y todo eso, pues allá en internet hay unos programas muy bonitos donde le enseñan el ruido, ¿no? Todos los ruidos cardíacos, y usted ya después pone y dice, uy, esto se me parece a esto, y así va aprendiendo. Pero si no lo hacemos, y verdad, lo del adorno es cierto, solo para selfie.
¿Sí me explico? Y cuando era una compañera bonita de la UDES, los hombres, venga compañera de internado, compañera de piso de medicina, mire, no estoy mintiendo, es que yo los veo. Y no se dan cuenta cuando yo estoy así mirándolo, con la chica ahí para enamorarla, ¿sí? Y después se la mandan con el achaque de hablarle, por la noche, dame tu teléfono para mandártelo. Son unos, para eso sí son rápidos, vuelan, pero no para pedirle a la niña la bibliografía del tema de dignidad que le dieron ahí en la UDES. Ah, eso sí no. Bueno, la pericarditis, miocarditis aguda, falla cardíaca aguda, cuando están febriles, el asma, crisis asmática severa, un embolismo, sospecha de embolismo no se hace, y a veces estos pacientes con psicosis o trastornos afectivos es difícil hacer. Por último, hay otro estudio desde el punto de función pulmonar. Esta es una polisonografía para que hagan los pacientes con banda, y este es un algoritmo diagnóstico para pensar de la dignidad que se clasifica en súbita y en evolutiva, donde uno mira, mire, el examen físico es muy importante, aquí lo estamos viendo, y ahí empieza a pensar si el paciente tiene una neumonía, una hemorragia, una broncoaspiración, un neumotórax, percute para ver si tiene un neumotórax, todo lo que le enseñaron del síndrome de neumotórax en su semiología, y también en la evolución no clasifica la dignidad como aguda y crónica, y mira también el examen físico, y lo mismo en la crónica para determinar si la causa es pulmonar, es cardíaca o es de otra cosa, y después habla de todas las enfermedades. Entonces, resumen, la semiología es clave, doctores. Yo, con lo que están aquí conmigo, vivo diciéndoles, doctores, ¿qué pasa en semiología? Ay, no, sí, el doctor Hernández es tan querido, los profesores, ay, no, la doctora Claudita, yo quiero ser como la doctora Claudita, dicen algunos. Sí, me gusta su taconeo, cómo taconea la doctora, pero la doctora es muy buena profesora, ¿sí me explico? Pero a ustedes en un tiempo se les olvida todo. Lo que Jairo dijo hoy, no con afán de hacer bullying, todos no tenemos que ser memoristas, porque a mí no me gusta la gente memorista, me gusta la gente analítica, ¿no? Y de mente abierta. Pero por Dios hay que leer y repasar, sobre todo porque lo que leemos se nos olvida. Entonces, hay unos algoritmos de manejo para esto, y este es uno por niveles. Entonces, uno hace un primer nivel, donde, mire, el examen físico, la historia clínica va, y uno de aquí descarta el asma, el EPOC, el derrame pleural, la falla cardíaca, las deformidades de caja torácica, porque la está viendo la niña, porque los ve. Sí, uy, esto está como un papel como esto. Entonces, hay que mirarle, le hace, saque la lengua, a ver si tiene cianosis, ¿no? Y le mira los dedos y también las manos blancas, es una anemia en la clínica. Y pasa después a un examen de segundo nivel, donde va de acuerdo con esto, si hay o no hay. Entonces vamos a descartar si hay embolismo crónico, enfermedad cardíaca como la pericárdica, valvulopatía, enfermedad coronaria, rimas. Y hay un nivel 3 con otros exámenes que lo vamos a nombrar. Descarta usted reflujo gastroesofágico, la enfermedad coronaria, el desacondicionamiento, la hipertensión pulmonar. Y por último, hablamos de dignidad psicógena, que es lo que la gente... es eso. Entonces, ¿cuáles son los exámenes que hacemos en un nivel 1? Hacemos el algoritmo de evaluación cuadro hemático, perfil metabólico, ¿sí? Dímero D, TSH sérica, radiografía, electroespirometría curvo y oximetría. Ese es el nivel 1. Si no, pasamos al nivel 2, donde hacemos gases arteriales BNP, troponina. La troponina está aquí en el nivel 1, pues, y también está en el nivel 2, porque la troponina se usa también la otra entidad, ecocardiograma, TT, bidimensional y TT, pruebas de función pulmonar completas, TAC, en los casos que hay TACAR, por ejemplo, de enfermedad pulmonar Holter, electrocardiograma, angiotante tórax. Y en el nivel 3, pues ya tenemos la caminata de 6 minutos, la prueba de ejercicio cardiopulmonar, la polisonografía basal, la pH-metría esofágica, la fibrobroncoscopia, y en los casos que estemos pensando en intersticial. Este es un algoritmo que salió en el 2012, donde empezamos con la INEA, miramos otra vez la semiología, la historia clínica bien hecha, el examen físico, empezamos con una espirometría, miramos si está normal o anormal, y de ahí empezamos a avanzar. Después pasamos en los contextos de asma, si es necesario un test de broncoprovocación. El test de broncoprovocación no se pide en enfisema, ni en bronquitis crónica, ni en EPOC. O sea, que ninguno de ustedes vaya a estar pidiendo test de broncoprovocación, le pregunten, oiga, ¿y por qué le pidió? Ah, no, doctor, porque es que a mí me enseñó el doctor Berbesi que el test de broncoprovocación era importantísimo en el EPOC. Por Dios, ¿sí me explico? Que Dios nos coja confesados y persinados. Bueno, y la difusión de SO que ya habíamos hablado, y acá miramos todo para, de acuerdo a la espirometría simple, pues clasificar de acuerdo a los defectos, si es un restrictivo, un obstructivo, un mixto, cuáles de las enfermedades pensamos. Y acá pasamos a otro nivel después de hacer estos exámenes que miramos acá,
con una prueba cardiopulmonar, si está normal, anormal, y de acuerdo con eso pensamos en las diferentes enfermedades. Lo importante está aquí, grave, que ninguna prueba reemplaza una buena historia clínica, que es lo que ustedes, algunos, dejan de hacer. Este otro algoritmo de actuación según la gravedad. ¿Qué quiere decir este algoritmo? Que uno siempre debe mirar al paciente con INEA, qué grado tiene de INEA y qué manifestación clínica, porque en toda la parte pulmonar eso se llama insuficiencia respiratoria, y es aguda o crónica, y hay crónica que se agudiza, ¿sí? Entonces uno le mira la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, le mira si tiene tirajes, le mira si tiene pulso paradójico o no, mira si está diaforético, y por último lo de Jairo Lizarazo. Era el señor y nos conoce ni habla, y usted está ya como paciente al lado como si no lo viera, y no porque sea grosero, porque hay pacientes groseros, ¿no? Déspotas, ¿sí? Un día hace mucho se sentó una señora que es patológica, porque después supe que era patológica y ella lo confesó, y entonces se sentó y miraba para el otro lado, en una posición, ¿no?, como medio rarófila, ¿no? Cuando ella quería miraba para la izquierda, dije, son los pacientes, ya sé que está afectivamente mal, pues es como normal eso, ¿no? Yo no soy psiquiatra, pues que la trate el psiquiatra. Y vemos la historia clínica, los exámenes complementarios, radiografía, la analítica, ¿sí? Y de ahí pues pasamos a un diagnóstico con exámenes más fuertes, con TAC, ecografía, gamografía, ventilación, y de ahí se desprende también el manejo que está aquí, y importante esto que es la gasimetría para mirar lo que ya dijimos, el grado de insuficiencia respiratoria. Y terminamos, creo yo, ya vamos aquí acabando, la insuficiencia respiratoria aguda, porque es muy importante dos cosas que se les dijo ayer. Cuando usted esté ante una presencia fuera de la clínica, porque uno clasifica la insuficiencia respiratoria con la clínica, es leve, es moderada o es severa, ¿sí? Hace dos cosas, le mide el PAFI, el índice de Kirby, me imagino que fueron a buscarlo ayer, no, ayer no, estábamos muy estresados, doctor, el índice de Kirby, soy seguro que no lo buscaron. Y el gradiente alveolar arterial que les dije, vaya busquen si es normal, si está aumentado, ¿sí o no, doctores? Aquí no estábamos entreteniéndole, ni yo buscando hacerle unas presentaciones para qué. ¿Sí? Este es un material didáctico educativo desde hace mucho rato con utilidad modificable que se viene actualizando permanentemente, ¿sí me explico? Pero esto no es para entretenernos, es para que ustedes aprendan cómo deben hacer el enfoque con los pacientes. La siguiente. Entonces, la insuficiencia, aquí están los gases arteriales, miramos cómo está el CO2, la presión arterial de CO2, miramos el grado de hipoxemia que tiene, que no está aquí, miramos la radiografía de tórax, miramos el gradiente alveolar arterial, miramos la PAFI, y de acuerdo con eso podemos establecer unas cosas, y entre esos descartar el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que ahora salimos de una cosa que nos enseñó mucho y no. Todavía, ayer oía un documental de que ayer ya los chinos dijeron que no era todo lo que habían presentado, y que en realidad sí se estaban muriendo y que tenían unas cosas. Y lo más grave, doctores, que es lo que me puso a mí a pensar, y no por ser escandaloso, ya los chinos dijeron, vamos a tener nosotros en China una segunda ola alrededor de marzo. Y ustedes vieron las fotos de los cadáveres en bolsas verdes, pero por montones. Eso es como si, perdóneme, discúlpeme, como, ¿qué le digo yo? Como botar aquí en Cúcuta, que la gente coja las hojas de basura, antes las quemaban, gracias a Dios no las queman, las meten ahí esperando que pase el carro del aseo. ¿Sí o no? ¿Qué imágenes tan atortolantes? Entonces, que esperan una para marzo ahorita, ¿sí me explico? Y se mueren en las urgencias. Digo, bueno, ¿qué está pasando? Sabemos que no vacunaron, sabemos muchas cosas, y digo yo, ¿o será que el virus, la famosa última cepa esta, ya se evolucionó y todavía nosotros vamos por una quinta o sexta, ¿sí? Con la gravedad de que ya no nos sirven las 3 ni las 4 vacunas, porque me ha dado COVID con 4 vacunas. A mí me dio hace poco COVID, ¿sí me explico? Salí de un COVID con 4 vacunas, ¿sí me explico? Y me lo pasó lamentablemente mi hija, que venía en los aeropuertos en un viaje a Santa Marta, toda la gente tosiendo, pues llegó aquí a los 24 horas tenía síntomas, y se sabe que eso es la característica de la nueva cepa, ¿sí? Que es de Omicron, una variante de Omicron, es muy altamente contagiosa. Y dicen que casi no es tan grave, pero ¿qué está pasando en China? Pues claro, en China no están vacunados, el que no se vacuna le da peor que los vacunados, algo sirve. Pero yo en la historia que he hecho todos estos días veo a una gente con 1, 2 vacunas y felices. Qué tristeza. Bueno, el tratamiento es importante
hay que valorar primero los datos de gravedad sobre todo esto. ¿Qué es los datos de gravedad en un paciente con disnea? Que esté omnibulado, que no esté en su sensorio alterado, que esté agitado, que tenga cianosis central y periférica, que haya mala perfusión periférica, que el paciente diga, doctor, no puedo hablar, y no por disfonía, sino que es que no pueden hablar físicamente. Usted dice, uy, carajo, no tengo que hacer unos gases, el paciente tiene una hipoxemia muy severa. Y que no pueden inclusive toser, que se les ve con mucho uso de músculos accesorios, con esto, disociación toraco-abdominal. Anoten ahí, disociación toraco-abdominal. En adultos y en niños la disociación toraco-abdominal es un signo ominoso, o sea que usted ve que no es. Los niños es diferente a los adultos, entonces tienen, por ejemplo, cuando vaya a la pediatría le va a decir que el adulto no es el niño, y así es. Que no oculte ruidos, porque usted le llega un asmático severo y no va a tener broncoespasmo, sino está ya con los ruidos respiratorios totalmente abolidos, y eso es severísimo, pero puede tener pulso paradójico. Entonces, córrele, este paciente va por UCI, si no llega el portero y le dice, uy, doctor, le llegó el paro cardiorrespiratorio, y el portero queda bien con la familia, dice, ay, ese mamá sabe que más que el doctor, ¿no? Porque una vez la cantó, ¿sí? Ojo, así nos pasa. El portero de tanto ver, aprende. El portero es de los que llega y grita. Así pasaba cuando yo estaba en residente. Alerta, doctores, llegó la precordial. Vean que es la puñalada precordial, ¿no? Y esa precordial de una vez se acostaba, reanimación, iban dando reanimación, y para quirófanos, porque, ¿sí me explico? El portero, y nosotros pensando que era lo que tiene el negro, ¿no? El hombre que llegó ahí, el moreno, el paciente. Bueno, entonces, la frecuencia alta, muy alta, mayor de 30, que esté hipotenso, o las saturaciones muy bajas, o que tenga suplencia de oxígeno con Venturi y siga desaturando. La disnea es como esto, como todo, como el fenómeno del iceberg. A veces tenemos poco, pero en el fondo está lo grave. Hay que empezar desde un AMBU por un paro cardiorrespiratorio, hay que intubarlo, hay que soportarla con oxígeno, ya sea por los diferentes mecanismos, cánula nasal, bolsas de reservorio, Venturi. Estos son, acordarse que los sistemas de administración como las gafas nasales, cuando damos 1 litro, da una FIO del 24, de 2 litros del 28, 3 litros 32 y 4 36. Esto lo preguntamos a los estudiantes y no se lo saben. Y da pena porque la enfermera de tanto estar ahí aprendió y le dice, doctor, 32% le estamos poniendo el oxígeno. ¿Sí? Bueno, siguiente, los Venturis dan más flujo, más oxigenación, que generalmente está con 12 litros al 45% FIO2 y al 15 litros el 50%, aquí está el Venturi. La siguiente, la otra. La siguiente. Estos son equipos de BiPAP y CPAP. CPAP es presión continua en la vía aérea, BiPAP es presión bilevel, 2 niveles, ¿sí? Más pequeños hoy en día, ya están la mitad de estos y mucho más pequeños que eso. Este es un paciente en UCI, porque muchos pacientes pues toca llevarlos a UCI porque no hay equipos en las unidades y los hospitales nuevos. En muchas partes de Europa y Estados Unidos tienen unas unidades en urgencias que son unidades de ventilación mecánica no invasiva. Entonces tienen 15 sillas de quinomática o varias camillas, y llegan los pacientes y tratan todo lo de pulmón y los edemas agudos de pulmón. Los edemas agudos de pulmón los saca uno rápidamente. Primero hay que buscar la causa del edema, pero mucho el soporte no invasivo lo resuelve también. Entonces es muy importante. Aquí en el hospital todavía no tenemos ese paso. Y por último, pues este es un atardecer y recibo, mire, ¿sabe qué flor es esta? ¿A quién le gustan las matas? Nadie, ni matas. A ver, las mujeres que tienen, las mujeres las flores, ninguno. Esta es una flor muy linda y se llama la flor del 7 cueros. Es un árbol que se da mucho y se ve en Bogotá, en los jardines de Bogotá y aquí en todo Colombia, porque tenemos páramos, en las cañadas de la parte fría, y en Pamplona, en una vereda que se llama Chíchira. Ustedes no estuvieron en Pamplona, al parecer, allá en los nacimientos de ciertas partes en Pamplona, en Toledo, se ve este árbol tan lindo y es la florescencia. La tomé de un árbol que yo tenía, siempre he tenido de 3-7 cueros en Chinacota, y es muy difícil que en Chinacota se dé por el clima, ¿no? Porque es de más frío y de cañadas, es un árbol muy exigente, pero es hermoso, de las flores más hermosas. Y este era una vez, allá floreció muchas veces, los 3 que yo tuve. Ya no tengo ninguno porque no he podido recuperarlo porque es muy difícil. Sí, donde yo vivía alrededor todo el mundo sembraba y al único que me prendió fue a mí, tenía como manita para eso, y es muy lindo. La siguiente, otro atardecer, la siguiente, preguntas, doctores.
Doctor, ¿me recuerda la observación que usted hizo sobre cuándo no realizar el test de broncoprovocación? Ah, sí, es muy importante lo que dice la doctora. Hay una pregunta, ya vamos a acabar, o ya acabamos. ¿Cuándo no se hace el test de broncoprovocación? El test de broncoprovocación está en el ámbito del asma, está indicada en asma, pero usted nunca lo hace cuando el paciente tiene broncoespasmo importante, ya sea moderado, severo, jamás. Aún con el leve. ¿Por qué con el leve? Estamos hablando del test de metacolina. Test de reto, se llama test de reto o test de broncoprovocación. Cuando ustedes lo piden, dicen, solicito test de reto, test de broncoprovocación con metacolina, porque el de histamina ya no lo estamos haciendo. Y en un tiempo ustedes, si se meten a revisar, lo hacían con agentes osmóticos, el manitol. Pero no hay que hacerlo porque si aún con leve se corre el riesgo de que usted lo hace y el paciente se mete en una crisis y puede terminar intubado. Entonces la familia no les. Entonces generalmente cuando vean broncoespasmo moderado y severo ni piensen, y el leve miren a ver qué historia tiene el paciente. ¿Sí me explico? Si el paciente por casualidad le dice, por casualidad, no, yo he tenido ya 3 ingresos en unidad de cuidados intensivos por asma, por crisis asmática, menos porque es el paciente severo. El ingreso en unidad de cuidado intensivo de un paciente asmático es el paciente que se nos puede morir ahí en las narices. Y eso que es como test de reto, reta los bronquios, por eso se llama test de reto, y se nos muere. Entonces, ¿te queda claro, doctora? ¿Sí? El test de reto no se pide para EPOC, no se pide para EPIC, no se pide para otras cosas. Neumotoras menos, ¿sí me explico? Ni se le ocurra, ni menos en neumotoras. ¿Listo? Porque en neumotora lo que usted tiene que ver es la urgencia. ¿Y cuál es la urgencia médica? ¿Es atención o no es atención? Yo tengo una charla de neumotoras, y por ahí que si nos da Dios vida y licencia y estoy yo aquí con ustedes, y ustedes me aguantan y me toleran, se las doy más adelante en neumotoras o en la rotación. Ahí miramos a ver en qué espacio. ¿Listo, doctores? Entonces, ¿qué queda pendiente con la monitora? A ver, allí, Angeli, nada más. Entonces, ¿el lunes a qué horas? A las 7:30, o sea que no venimos. 7:30. No, ¿cómo que no venían acá? La doctora Angeli pregunta que si no vienen acá. Aquí empezamos todos los días. Hay que comunicarse para las 3 monitoras con los temas, porque después de Jairo sigo yo con el bloque. Pero los otros doctores hay que decirles, doctores, el auditorio lo tenemos prestado de 6 a 8:30. Después vienen que démelo a las 10:30 y resulta que hay una oficina de programación allá que de pronto lo ha prestado. Ahora, porque no es que nosotros queramos arbitrariamente la madrugada, es que no hay más espacio. Si me explico, nosotros no podemos llegar aquí con un grupo de estos y acomodarlos porque todos tenemos que trabajar armónicamente, tenemos que mantener buenas relaciones y sobre todo no buscar conflictos. Entonces por eso ustedes saben que no podemos llegar acá no, es que llegamos los de medicina interna y los que están ahí, no, que es fisioterapia, no, córranse, váyanse. Y una vez la doctora que esté ahí o la profesora, y una vez va y nos forma un tierrero y empieza y nos vemos en problemas. Bueno, doctores, cerremos y buen día. Gracias. ¿Se aprendieron o no aprendieron? La del Dave para Ay, perdón. No, porque